Suscríbete a La Panterita. Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludos a todos. Comenzamos. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos con el Tata. Sí, señor. ¿Cómo te va, Tata? Buen día. Hola Arturo, buen día, ¿cómo le va? Tata, te quería preguntar esto en tu carrera profesional. ¿Lo mejor que te pasa en tu vida profesional emotiva es esta? ¿Lo mejor que me pasa en mi vida profesional? Emotiva, digo, esto del Inter Miami, del lugar donde Sí, estás, sí, de cómo sí, te... sí, Independientemente a la bandera paraguaya, que le querés mucho, y a la bandera argentina, porque sos argentino. Sí, me gusta. Yo siempre menciono que esta es una liga donde me siento bien, disfruté mucho lo de Atlanta hace unos cuantos años, siempre consideré la posibilidad de volver y se presentó esta linda oportunidad y la verdad que estoy muy contento, estamos con todo el grupo de trabajo muy contentos, muy ilusionados. ¿Qué depara vos profesionalmente? Y me voy por lo emotivo primero. Hay varias preguntas que ya habrás respondido, casos Messi, jugadores que conocés. Digo, para vos, no digo que sea que vos no lo, profesionalmente no lleves con la seriedad del caso, pero se crea, por lo que vemos, un ambiente muy especial en donde estás. Sí, y además yo creo que es un lugar donde la exigencia la tiene uno mismo, se la pone uno mismo, y eso entusiasma, porque nosotros habitualmente, y sobre todo por donde venimos, de Sudamérica, somos la gente que lleva muchos años en el fútbol, somos gente que nos gusta competir, que nos gusta ir por el triunfo, tratar de hacer cosas importantes. Entonces, como esa parte nosotros ya la tenemos internalizada, entonces a mí lo que me interesa ahora es poder tener una vida normal afuera del entrenamiento, afuera de un partido de fútbol y después trabajar verdaderamente de entrenador. Este es un buen lugar para trabajar exclusivamente de entrenador sin preocuparse por otras cuestiones. Claro, esa otra cuestión es qué significa. Vamos a ir por la presión primero, Tata, no de lo que estamos hablando, que ya tener un prestigio ganado, sos el Tata Martino, un reconocimiento que bien se sabe. No digo que sea menos presionado, pero con mayor libertad de otras cosas, ¿no? Sí, lo que pasa que es un poco lo que decía antes, ¿no? La presión la ejerce uno mismo, esta obligación que tenemos por el equipo que estamos armando, por tener al mejor futbolista del mundo dentro de ese equipo, por tenerlo como lo tenemos, por la llegada de grandes figuras, de chicos jóvenes con mucho futuro. Entonces eso nos crea una obligación. Nosotros como cuerpo técnico y el club como club no nos podemos permitir hacer toda esta inversión tan importante y no buscar llegar hasta las últimas instancias de cada cosa que nos toque disputar. Es cierto que tenemos una liga que llegamos en la mitad de la misma y no estamos en buenas condiciones, pero hay otros dos torneos, que uno que acaba de empezar y el otro que nos encuentra en semifinales, que tenemos que tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo por ganarlo, ¿no? Entonces esta es la parte que yo creo que uno ya la tiene adentro. Diría que hasta hemos nacido con esta necesidad de competir
y eso creo que hacerlo en un lugar donde exclusivamente nos ocupamos de lo que pase en el club, con nuestro equipo, sin cuestiones externas, bueno, la verdad es que termina siendo un lugar saludable inclusive para trabajar. Cuando hablas de saludable, trata con tu gente, hay muchas cosas con la familia, hacen que vos digas, bueno, hice este recorrido y la respuesta me la tenés que dar a título personal para llegar a esto. Es un ambiente donde vos particularmente te estás sintiendo muy cómodo, se te nota, deja de escapar sonrisa, no digo que tu figura siempre fue una figura seria de rostro, pero hay un ambiente distinto, Tata. Sí, porque si yo me sentía así desde las primeras conversaciones, porque ya notaba que con la dirigencia, con los dueños, íbamos para el mismo camino. Sentimos que nuestra opinión es muy respetada, vemos que la gente hace mucho esfuerzo para poder cumplir con todas las necesidades que nosotros requerimos. Entonces, bueno, me parece que todo eso suma para que uno esté, como digo, se pueda permitir una sonrisa, o se pueda permitir tener un momento de tranquilidad, y sin perder de vista que estamos acá para competir y para ganar. ¿Qué se puede enseñar a los que ya están los maduros y qué vas a enseñar a los chicos? Hay una mezcla de estrellas y otros que van por sus primeros pasos en el orden internacional, Tata. Sí, nosotros, tenemos un compromiso generado de la misma manera que aquel compromiso yo siempre lo pongo de ejemplo a Miguel en Atlanta, ¿no? Es decir, nosotros no buscamos ni que Diego esté acá 10 años, ni que Faría esté acá 10 años. Buscamos que sean chicos que tengan o que terminen de alguna manera su formación, que puedan encontrar su versión más alta en su carrera para poder despegar, que es seguramente lo que buscaba Libertad o lo que buscaba Colón con Farías. Y entonces tenemos una obligación con ellos no solamente de que vengan, encuentren un punto alto de rendimiento, sino también que lo disfruten, que sean un aporte importante para el equipo porque se ha hecho una inversión importante por ellos, que terminen su formación y que junto con ellos podamos lograr objetivos y después que ellos terminen de consolidar su carrera en el alto nivel y por más que esta sea una liga que a mí me guste, que yo la vea en pleno desarrollo, y cada vez creciendo más, sin lugar a dudas que el alto nivel sigue estando en Europa, ¿no? Claro, pero como apunta a Estados Unidos al próximo Mundial, hay muchas cosas que se adentran a lo que quieren hoy los clubes de la MLS, Tata. Sí, bueno, evidentemente Estados Unidos va a estar en el foco de los ojos del mundo en los próximos 3 años y medio, eso no hay duda. Copa América el año que viene, o sea, hay muchas cosas que se van a disputar acá y que culminan allá en el 2026 con la Copa del Mundo. Entonces, indudablemente que esto va a ser el centro del fútbol en los próximos años y nosotros tenemos la obligación también de que desde nuestro lugar, desde nuestro aporte, Inter de Miami hoy tiene un aporte importante para esto, podamos ayudar a que sea cada vez mejor, ¿no? Y Tata, en esta charla de sudamericanos, ¿es distinto el periodismo norteamericano? Futbolísticamente hablando. A ver, yo que soy una persona que me gusta seguir los diferentes deportes de Estados Unidos, no digo que todos, pero sí algunos, yo no creo que sea distinto. Yo lo que creo que al fútbol todavía le falta terminar su desarrollo porque están compitiendo contra deportes que por ahí llevan 70, 80, 100 años y están en la élite del mundo. Es decir, el básquet es la élite del deporte, ese deporte, el fútbol americano prácticamente no se juega en otro lugar. Entonces, pero son deportes que tienen muchísimos años de desarrollo y de mejora y de cambios, y evidentemente el fútbol todavía no lo tiene. Entonces, por eso a lo mejor el tema del periodismo es todavía no alcanza a ser tan exigente
como en aquellos deportes mencionados, ¿no? Y a las preguntas que nosotros podamos hacer con el debido respeto de los colegas no son tan insistentes en ese sentido, no hay repreguntas, ¿no? Bueno, se pregunta y se habla mucho en este caso, como empezamos nosotros la nota, ¿no? Se pregunta mucho de Leo, porque es natural que así sea. Hay muchos colegas que les interesa preguntar sobre fútbol. Todavía no encontramos ese punto de distancia entre el periodista y el protagonista, ¿no? Yo todavía no lo encuentro. Está claro que no puedo pretender que eso no exista, pero hasta ahora acá no lo hemos visto y para nosotros sigue siendo saludable también ese punto, ¿no? Por eso, te da este tipo, yo no digo tranquilidad, pero ya no es una atmósfera pesada, con el debido respeto. Exactamente, sí, eso es una buena definición. Hay lugares donde la atmósfera es muy pesada, y digamos que estamos en un extremo totalmente opuesto, ¿no? A lo mejor lo ideal sería un camino intermedio donde realmente se hable del fútbol, donde se dejen un poco de lado el tema de la chicana, de la periferia del fútbol, que yo sé que es lo que vende, pero en definitiva nosotros que estamos como entrenadores y al protagonista mismo, al futbolista, le gusta mucho más hablar del juego, de por qué atacamos de esta manera, de por qué defendimos de la otra, por qué pusimos línea de 4, por qué pusimos línea de 3. O sea que en este caso el entrenador sea indagado acerca de determinaciones que también tomó, que las tenga que explicar, sobre todo cuando las cosas no salen bien, ¿no? ¿Y a vos cómo te ven? ¿Como es técnico de Barcelona, técnico de Argentina, técnico de Paraguay, o enfocan a Argentina Messi cuando te ve latino o el americano? Bueno, por esa relación está claro que la relación está más hecha, el vínculo por Barcelona y por la selección argentina. Pero bueno, yo soy lo que soy y yo no pierdo de vista, y ustedes ya lo saben, desde hace mucho tiempo, yo no pierdo de vista los lugares que a mí me ayudaron y mucho en mi carrera y que me ayudaron a formar también como entrenador, ¿no? Así que eso es lo más importante. Y mi pregunta está desacomodada porque probablemente para donde estás es Argentina, 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 Argentina y pueden confundir Paraguay con Uruguay. No, he encontrado un compatriota suyo el otro día, me paré a hablar con él, estaba ahí a la espera de poder ver a alguien. También hay, y como digo, lo que termina siendo importante es cómo lo sentimos aquellos que en algún momento tuvimos un vínculo muy fuerte con el país. Cómo lo ve al resto que no tiene historia o no tiene vínculo con Paraguay, con Uruguay o con quien sea, realmente no tiene demasiada importancia. Acá los que no se tienen que olvidar son los que en algún momento estuvieron por Paraguay, trabajamos en Paraguay y formamos nuestra carrera en Paraguay. Eso es lo importante. Esas personas son las importantes, las que no se tienen que olvidar de lo que significó Paraguay en su vida. Quiere decir que en este reconocimiento, Tati, después los compañeros van a aprovechar el tiempo. Yo no te pregunté todavía sobre Gómez, sobre Romeo Benítez, hablamos con él y otros sudamericanos y juveniles. Este tributo que vos le hacés a la vida profesional y a la parte humana es el reconocimiento a Paraguay. Que si no te hablan de Paraguay, ¿a vos te gustaría que en una entrevista te hablen de Paraguay? Bueno, si no me hablan, yo hablo yo por mi cuenta, porque para mí es la mejor manera de agradecer. Entonces yo, de la misma manera que cuando me pueden hablar de mi carrera como futbolista, yo voy a hablar de Daniel Musante, no voy a hablar de quien, porque hay veces que los protagonistas nos acomodamos y decimos, resaltamos a quien conviene resaltar y no a los que realmente fueron importantes. Entonces yo no puedo decir que Barcelona no fue importante, pero tampoco puedo decir que Barcelona fue determinante. Entonces determinante en mi carrera fue Paraguay, no Barcelona. Entonces eso es lo que tengo que resaltar. Entonces cuando yo hablo de mi carrera como futbolista y a quién le tengo que agradecer, yo hablo de Daniel Musante,
a lo mejor no hablo de Jorge Grifa, pero la realidad es que de Daniel Musante fue la persona que confió en mí. Entonces, bueno, estas cosas para mí son realmente importantes. Me convendría decir otras cosas, pero no veo por qué motivo yo tenga que hacerlo de esa manera. Estaba hablando de tu técnico Newell's, Tata. ¿Cómo? Tu técnico en Newell's. No, mi técnico cuando tenía 14 años y yo había dejado de jugar y vino a mi casa a buscarme. Eso es lo valioso. Es decir, cuando yo podía haber tenido una nula carrera como futbolista, él confió en mí, creyó que tenía posibilidades, y cuando yo había dejado de jugar allá por los 14, 15 años, porque no podía acomodar el estudio con los entrenamientos, vino a mi casa, tocó timbre, habló con mis papás, me acomodó el tema de los entrenamientos. Esto fue a los 14, 15 años y yo a los 17 estaba debutando en primera, así que cómo no me voy a acordar de él. La última pregunta de mi parte y después te pido mil disculpas porque así somos medio pesaditos, pero estamos hablando como nosotros, digo, Tenemos que aprovechar Sí, bien. no, Aprovechar bien. Que Newell's tenga una parte del estadio tu nombre, ¿qué despierta y qué genera en vos? Bueno, como en mi vida deportiva, Newell's ocupa un lugar importantísimo. En mi vida como futbolista ocupa un lugar importantísimo. Y yo tuve la suerte de poder incluso coronarlo en mi carrera como entrenador, así que nací en Rosario, vivo a 10 cuadras de la cancha de Newell's, empecé a jugar en Newell's en baby fútbol, o sea, tengo toda una vida ligada a Newell's y eso nadie lo puede cambiar, independientemente de tener una tribuna o no. Ahora comienza tu actividad profesional y después te dé, compadre, de mi parte, salvo que se me ocurra algo más con los compañeros, aprovechando diciendo tu diferencia. ¿Qué diferencia contra qué hora te despierta el Tata? ¿A qué hora desayuno? Dice, tranquilo, vamos muchachos. ¿Y cuántos son tus integrantes del cuerpo técnico, Tata? No, acá lo que pasa es que está haciendo muchísimo calor. Bueno, en muchos lugares, acá en Florida está haciendo mucho calor y a las 6:30 nos levantamos, 7:15 estamos yendo para el club y ahí ya empieza la actividad, tenemos el desayuno con todo el grupo y después ya los trabajos. Así que alrededor de las 10:30 ya la actividad de entrenamiento terminó y seguimos 3 o 4 horas hasta las 3, 4 de la tarde hasta en el club preparando toda la semana de trabajo y también almorzamos ahí en el club, así que durante gran parte del día estamos instalados en el club, que además tiene muy buenas comodidades, y mi cuerpo técnico somos 6 en total, contándome a mí somos 6. ¿Y de Pablo Rosso, sub-20, qué hablaste con él? Perdón, coordinador de formativa, perdón. Coordinador. Sí, hablo siempre con el profe, y estoy muy contento con esta gran posibilidad que tiene y confiado de que va a ser un gran trabajo. La elección ha sido inmejorable. Recomendaste a Saba, lo destituyeron a Saba. ¿Qué efecto produjo en vos? Sí, me dio pena porque el comienzo de Facundo había sido muy bueno, ahí eliminando incluso a Fortaleza, que no es común que un equipo paraguayo elimine a un equipo brasilero. La verdad que me había provocado un gran entusiasmo y bueno, a veces estas cosas suceden, ¿no? El hecho de que por ahí en algún momento del año, por diferentes circunstancias, las cosas empiezan a no resultar y bueno, y pasó lo que pasó, pero sigo insistiendo que ha sido una muy buena elección la de Cerro Porteño y no tengo ninguna duda que Facundo lo volverá a hacer bien en el lugar que tenga la posibilidad de desarrollar su trabajo. Y bueno, un instante agradeciendo al Tata. Sí, Gerardo, aprovecho y te consulto sobre Diego Gómez, obviamente, estos primeros días de Gómez, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás notando, qué proyección tenés con él y si hay alguna fecha probable para su debut, porque ya tenemos ganas de verlo jugando con la camiseta del Inter Miami? Bueno, a ver, Diego llegó de forma inmejorable, la parte física muy bien, futbolísticamente con 3 partidos encima, los 2 de Liga y el partido con Tigre, la ida en jugada en Asunción. Si él todavía no formó parte del plantel ha sido exclusivamente porque no tiene el permiso para poder jugar, pero la verdad es que está en inmejorables condiciones para formar parte del equipo. Sí, y decías anteriormente el tema de que sea algo pasajero, o sea, un buen impulso como para dar el salto a Europa, porque definitivamente ya en el seguimiento que le hiciste notaste que tiene una proyección mucho más importante para su carrera, ¿verdad?
Sí, yo creo mucho en él, como todos los entrenadores que lo han tenido, ¿no? Hablé con Dani Garnero, hablé con Guillermo la semana pasada, todos ellos tienen grandes expectativas de lo que puede dar Diego cuando termine su formación. No nos olvidemos que es un chico de apenas 20 años. Y ellos, y esa misma ilusión es la que tengo yo, así que trataré ahora que me toca tenerlo a mí de ayudar para seguir con su crecimiento. Germán. Hola Tata, ¿cómo estás? Germán Cafa te saluda. Hola. Hola. ¿Qué tal Tata? ¿Cómo estás? No, pensé que se había cortado. Tata, es inevitable preguntarte, sabiendo de el sentimiento de Newell's, uno es hincha de Newell's, Tata Martino un emblema de Newell's, y bueno, lo está dirigiendo al mejor del mundo, que Lionel Messi, otro leproso. ¿Cómo lo encontraste a Lionel después de esa etapa que lo habías dirigido en Barcelona y en la selección argentina? ¿Qué cambió? ¿Qué mejoró? ¿Lo ves más maduro? ¿Lo ves más rápido mentalmente que físicamente? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo ves a Leo hoy en comparación de esos años anteriores? Bueno, a ver, evidentemente el paso de los años le da una claridad a todo lo que sea su vida personal, como a cada partido que le toca jugar, que esto es diferente a las épocas anteriores. Y después hay un hecho fundamental, ¿no? Que es lo que pudo ganar con la selección argentina, que era la gran materia pendiente, si se quiere, no porque yo crea que eso haya sido una materia pendiente, pero a lo mejor él lo tenía con un peso muy grande sobre sus espaldas, y los 2 últimos años de la selección en ese sentido han sido maravillosos, ganando 3 títulos seguidos, y el último nada más y nada menos que la Copa del Mundo. Entonces, sin ese peso encima, evidentemente tenemos la posibilidad de estar con una persona mentalmente liberada y con todas sus capacidades futbolísticas totalmente intactas. Y un gran ejemplo para seguir para los jóvenes que tenés en el plantel. Sí, claro. En ese sentido, creo que estamos dosificando bien la cantidad de gente experimentada con los jóvenes, porque no solamente están los contratados recientemente, sino también otros chicos jóvenes como Benjamín Kremaski, que es 2005, Uh-huh. Como David Ruiz, como Ian Frey, que se lesionó la semana pasada, o Noah Allen, que es lateral izquierdo, marcador central izquierdo. La verdad que son muchos chicos jóvenes que pueden también evolucionar al lado de ellos, ¿no? Un segundo hablando con el Tata Francisco López, con el Tata Martino. Tata, un fuerte abrazo desde aquí, consultarte sobre el mercado paraguayo también, digo, surgió el nombre de Romeo Benítez, que lo vienen siguiendo, Enzo González, Ramón Sosa también en un principio se mencionó, ¿lo venís siguiendo? ¿Pueden ser posibilidades estos nombres para más adelante para el Inter de Miami? Puntualmente, en una entrevista ayer hablé de Romeo porque lo estuvimos siguiendo, estábamos buscando la posibilidad de tener un jugador que juegue por la izquierda, no necesariamente que sea un extremo puro, pero que ocupe ese lugar en la cancha. Nos pareció un jugador interesante. Después, entre el abanico de nombres que nosotros hablamos con el club, estaba el de Facundo Farías, y finalmente, si bien son dos jugadores totalmente distintos, porque Facundo es más una media punta, eventualmente puede jugar de 9, pero la idea nuestra es que juegue arrancando por banda izquierda, entrando a la espalda de los volantes rivales, y nos pareció una buena posibilidad traerlo, habida cuenta que nosotros es muy probable que en el lateral izquierdo contemos con Jordi Alba, que seguramente terminará siendo nuestro puntero izquierdo, ¿no?
Ahora, no se descarta, como digo, el mercado paraguayo para más adelante. O sea, ¿cómo es el trabajo también de scouting del Miami? ¿Tenés participación activa o vienen y directamente ya te dicen estos son los nombres, o es bajo requerimiento o a pedido del DT? No, a ver, seguramente si nosotros tenemos algún jugador para que ellos vayan siguiendo, lo puntualizaremos. Es muy difícil, que el club está muy desarrollado en ese sentido, tiene personas bien dividido el mapa futbolístico, sobre todo en Sudamérica, con personas que se ocupan de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Bueno, entonces normalmente lo que nos ha pasado es que cuando hemos traído algún nombre desde el primer día y nos sentamos con el departamento de scouting, esos nombres ya estaban en carpeta, ¿no? Después uno da digo, el tema de las prioridades, y evidentemente a partir de eso ellos nos van preparando un perfil mucho más definido del jugador que nosotros solicitamos. Tata, saliendo del tema de Inter Miami, estamos a punto de arrancar unas nuevas eliminatorias. ¿Cómo ves el potencial de Paraguay? Tocando un poco también de vuelta el tema selección y esa fibra íntima que te une con nuestro país. ¿Cómo ves al potencial? ¿Cómo ves al resto de las selecciones también el nivel que pueden llegar a tener estas eliminatorias? Bueno, esta eliminatoria, la ventaja que brindan es modifica la cantidad de clasificados, entonces todos vuelven a tener mayores expectativas, ¿no? Evidentemente Paraguay está en un momento donde han aparecido figuras muy jóvenes, muy importantes. Yo estoy seguro que terminarán haciendo una muy buena eliminatoria, y bueno, no tengo ninguna duda de que terminarán estando en el próximo Mundial. Un segundo, Tata. Gerardo, una última simplemente sobre Romeo Benítez, ya que bien lo mencionaste. ¿Qué es lo que te resultó más llamativo en él? Y te consulto si hay algún entrenador con el que hayas hablado sobre él puntualmente, como para tener una referencia más cercana. Bueno, a ver, en realidad yo me lo mencionaron, bueno, tendría que acordarme quién me lo mencionó, lo empezamos a ver, como te digo, nos pareció un chico muy interesante. Teníamos toda la idea de hablar con Juanpi ahí, Pumpido, que ahora lo está teniendo como entrenador. Después esa conversación no se dio porque ya perfilamos la definición de la contratación hacia el lado de Farías, y entonces ya no era necesario tener una mirada mucho más cercana del chico, pero evidentemente está haciendo las cosas muy bien, porque el nombre de él seguramente surgió del departamento de scouting del Inter de Miami. Y bueno, Tata, un saludo del aire de todo un poco en esta charla, lo mejor para vos. Ya te hablamos de la selección en septiembre ante Perú, después viene Venezuela, ya hablaste de los paraguayos Romeo Benítez. Y otro jugador acá que le pusiste a la vista, ¿nos lo vas a decir públicamente? No, hablé del único, además de Diego, que bueno, que finalmente está con nosotros. Hablé del único futbolista que digamos hemos tenido con una mirada mucho más puntual, porque lo estábamos considerando para traerlo. No podría, o sea, Paraguay tiene otros chicos para ver, pero puntualmente en este caso, para las necesidades del club y para las cuestiones salariales que hay que respetar, los puestos eran los que finalmente estamos trayendo. ¿Se puede cerrar lo de Romeo en los próximos días o no? No, Romeo no. Por la cuestión de documentos y de edad. ¿La edad influye en esto o no? Sí, nosotros a partir de la llegada de Busquets y de Messi, la de Jordi Alba, solamente podíamos hacer 3 contrataciones de futbolistas sub-22. Sí, uno es Diego, el otro es Facundo Farías, el otro seguramente será un defensor. Está correcto. Lo último con relación a Coronel. Roberto. Carlos Coronel, que está en el fútbol de la MLS, está para ser convocado, Tata. Carlos Coronel.
Ayer estuve viendo en Portland anteanoche a Chico Paredes, la verdad que estuvo bien. No lo tengo visto a Carlos Coronel. A él no. ¿Arquero es? No lo tengo registrado todavía, porque nosotros salimos de la MLS del torneo de la MLS para enfocarnos en este torneo con los equipos mexicanos, y la verdad que no he tenido tiempo de ver al resto de los equipos de la liga. Está bien, nos consultamos porque acá se maneja, estuvo por acá la nacionalización paraguaya, nacido en Brasil, entonces por eso te preguntaba, está para ser llamado. No te robamos más tiempo, Tata, gracias por tu tiempo y éxitos en Miami. Gracias, Arturo, le mando un abrazo a todos. Gracias igualmente, el Tata Martín. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. 20% de descuento en las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. 12 puntualmente. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. En Universo Electrodomésticos, compra lo que quieras solo con tu cédula. Mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participas directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina. Válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Enseguida vamos a ir al porcentaje. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia podés llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuota de $269 o contado $19.990. Sportage, cuotas $299 o contado $24.990. Ingresa a kia.com.py o escribinos al 0981 669999. Sebastián Ferreira en el barrio, tenemos que hablar con el papá de Robert. Porque ya es un hecho. Sí, también. Se habla de $1 millón. Préstamo de $1 millón. Realmente impresionante el monto que maneja. Se cotizó en River. Sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 098-543-543. Wilmar SRL. Si juega el 60% de los partidos de la temporada, Robert Roca tiene que abonar 3.500.000 a River, Vasco. Ferropar S.A., 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ya que vamos a empezar a mirar detenidamente a Vasco da Gama a partir de ahora, hay que decir que está último, está comprometido con el tema del descenso, a 6 puntos de salvarse, porque en Brasil descienden 4, apenas 9 sumó hasta aquí el equipo que ahora dirige Ramón Díaz. 2 victorias, 3 empates y 10 derrotas. Falta todavía... Sí, igual queda mucho camino, todavía no terminó la primera rueda, pero así Vasco da Gama está en este momento. ¿Cómo te va, don Nicolás? Todo bien. ¿Hablaste con Roberto? ¿Con Robert? Ayer al mediodía, Él ya se está anunciando como un hecho que va al Vasco da Gama. Sí, y es lo que hay de River, nomás lo que falta. Pero hoy ya no sé yo. Ya no Todavía sabemos. No hablé con él. Por eso te preguntamos, porque prácticamente se está cerrando para que juegue en Brasil. Por eso te preguntamos, Nicolás. ¿Vos no hablaste anoche con él? Anoche no, ayer a las 12 estaba hablando con él. ¿Y ahora por qué no le llama? No le va a llamar a no. Robert y no le va a preguntar a mi hijo qué es lo que pasa con tu futuro. Sí, ya después de almorzar todo voy a llamar. Y bueno, después te llamamos otra vez nosotros, Nicolás. Sí, cualquier cosa te informo. Listo, gracias. Nicolás Rojo, papá de Robert, le va a llamar después del almuerzo y le vamos a llamar otra vez nosotros. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Los precios de la entrada ya se saben para Ciudad del Este? ¿Del partido Paraguay? No, todavía. Decidí bienestar y certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Bueno, solamente Romeo, Tata, ¿verdad?
Sí. Romeo fue por la una segunda, necesidad pero del vino otro equipo, mes, el pero Farías. vino Farías. El de Colón. Prefirieron Y ahí quedó todo. Y ahora Y dijo ahí que lo último, quedó. un central. Un central. Joven. Y ahí termina. La Caja Mutual te invita a visitar la Expo Cadán de Ciudad del Este hasta el 30 de julio de 9 a 21 horas en el estacionamiento 2 del Lago Shopping. Aprovecha y solicita nuestra financiación. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Pluscar. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en la sucursal de Pluscar. Contacta al 0982-755-250. Pluscar.com.py. Pluscar, la solución a todo que vos se busca. Lo que sí se nota que está 100% compenetrado con lo que pasa aquí, porque habló con Garnero sobre Sí. Diego Gómez, Barros Echeloto, y que tuvo una conversación preliminar con Juan Pablo Pumpido cuando lo agarró a Romeo, A Romeo, Guaraní, exacto. que ya no profundizó porque no había necesidad, pero se nota que está 100% Me llamó metido. la atención cuando Arturo le preguntó sobre el arquero Coronel. O sea, rotundamente que no lo conocía y está jugando en la liga ahí. Claro, pero Pasa porque que está, llegó recién y está muy metido en Miami, o sea, pero atender este todos tipo los... de entrenadores, o sea, están recontra informados y si no lo conoce, o no debe ser muy famoso Pero, arquero, pero en entonces. defensa de Tata es un mercado grande y ahora Sí. justo vos te enfocás en tus rivales. ¿Quiénes son tus rivales? Claro, Justo pues vinieron está- los mexicanos, Atlanta, o sea, son tantos equipos, entonces te centras un poco Tiene- en esos tiene similares. demasiados Lo que yo eventos digo- en lo que yo digo poco es en tiempo. defensa del Tata. O sea, Claro, no, en defensa como que no mismo, es tan conocido. No, pero no ese puedo opinar arquero, si no le conozco. porque- No lo vio. Claro, no, porque no lo No, conoce. yo entiendo el punto, o sea, que Nueva York, no es un arquero que llame la atención Ahí está. destacado en la liga. Ahí voy yo, Pancho. Ahí, ¿me entendiste? Muy bien. ¿Me entendiste? No es un ¿Cuánto arquero tiene destacado. para perder? Él no. ¿Vos cuánto tiene No, para yo perder sé que va a ser convocado, yo sé que No, va a ser Yo no digo que va a ser titular, ¿eh? Eso Nadie- lo va a resolver. yo toda creo la que va a vida. ser discute eso, titular. nadie discute eso, pero si no es un arquero Dije, amigo. resonante, no debe tener nivel de selección. A eso me refiero. Ah. Con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Libertad juega el martes a las 18 contra Fortaleza. Sí. Fortaleza, ¿cómo está en el campeonato? Fortaleza Está noveno, décimo. está... Sí, no, es más Anunció, fondo. hoy anunció a un refuerzo argentino a Machuca. Sí. Fortuna le pagó. Noveno, Noveno, viene te dije. Fortaleza, Noveno. 23 puntos en la actualidad, líder Botafogo 40. Si miramos sus últimos partidos, perdió los dos últimos en el Brasileirão. ¿Y cuándo juega? A ver, voy a actualizar aquí cuando juega Fortaleza. Juega mañana ante Bragantino, 17:30 de local. Sábado. Mañana sábado, 17:30. ¿Y lo pueden habilitar? ante ¿Ya está habilitado Bragantino. Ismael? ¿Machuca? ¿Pancho? Pueden Llega cambiar Para de- Copa Internacional, sí, Sí, seguro. pueden cambiar. Volante ofensivo. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. El Libertad que está bien. Sí, sí, que juega antes el sábado ante Ameliano, seguramente va a hacer algún retoque en el equipo Garnero, como para Pero llegar fresco primero, al martes. primero, Juega acá ante Fortaleza y la revancha en Brasil la próxima semana. ¿cuándo? ¿En dónde? ¿Con el Defensores? En el Defensores del martes, sí, 18 horas. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Quiere decir que en el mismo martes juegan ML Defensa y Justicia, ¿veo? Así mismo. Sí, por Sudamericana. Sí. ¿Y qué paraguayo hay en Defensa y Justicia? Bogarín, ¿Quién? ¿Rodrigo? Bogarín, Pira. Ángel Benítez y Darío Cáceres. 3 paraguayos. Y juegan, veo. El que más Bogarín- juega es Bogarín juega. Y Darío Cáceres suele estar suplente. Ángel Y Ángel... poco. poco Y el a otro día poco. vi Bogarín, Benítez y un Cáceres. chico- Sí. Bogarín, viene a hacer un gol. Un Sí, chico de la él viene sub-15 de la selección de Paraguay también juega en la inferior de Defensa y Justicia. El Bogarín es que viene más jugando. Sí, Sí, Rodrigo. Y Tan que Benítez no era Guaraní. El mismo. Volante central. Es- Tacuaré lo quiso ahora. Ángel pero no- Benítez, no veo. Ángel llegaron a un Benítez, acuerdo. Ángel María. No está en la nómina de convocados Robert Rojas, y esto importante a lo que contábamos ayer aquí en F12, que está a un paso del Vasco da Gama, ya está la oferta formal, ya la tienen los dirigentes de River, préstamo con opción de compra que se transforma en obligatoria según objetivos, está todo dado para que el futbolista paraguayo siga su camino y que River también libere no solamente un cupo de extranjeros pensando en el mercado de pases, sino un lugar ahí en la lista de la Copa para poder incluir a los futbolistas que han llegado. Bueno, y en Cerro podría arrancar Luis Riveros Cecilio está tocado. por Cecilio. No activó de forma normal en la semana.
Sí, Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Tenemos a Rodrigo Barín, Ángel Benítez y Darío Cáceres. Sí, por las dudas en Emelec también hay paraguayo, Aníbal Leguizamón, Leguizamón. el zaguero central, que es argentino realmente, pero nacionalizado. paraguayo. ¿Y dónde jugó Leguizamón? Y él jugó en Arsenal de Sarandí. Él es el sobrino de... ¿cómo es que se llama? Darío Espínola, que salió campeón de la Sudamericana. Con Arsenal. Nacionalizado, vio. Sí, argentino nacionalizado paraguayo. Sí. ¿Y por qué no vino a jugar acá? En su momento Cerro nos contó hace poco él que Cerro contactó con él, pero él tenía contrato largo todavía con Emelec. Aparte él es capitán, referente, es ídolo en Ecuador. Lo quiere mucho a ¿Quién? Aníbal Leguizamón. Las mejores... Esperá, ¿quién es lo que me muestra, Germán? Dylan Almada es un chico de 15 años paraguayo Al que que juega juega la en formativa de Defensa y Justicia, que se destaca y fue citado a la Que selección. lo llamó Gerardo Bonito González. Exactamente. Ah, perfecto. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu ¿Qué economía. tal Aníbal Leguizamón, que juega en Emelec? Y es capitán, zaguero central. Capitán del equipo, ¿eh? Sí, Yo lo vi llegó hace a ser- poco. ¿Y qué edad tiene? Debe tener 33 por ahí. Ante Guaraní lo vi. Ante Guaraní estuvo. Corinthians juega, no puede ser. El martes también, veo. Sí. Puede A ser. la puta, una gente terrible, niño. martes. Libertad, Fortaleza. Emelec, Defensa y Justicia. Corinthians tiene a los paraguayos. Matías Ángel. Rojas y Ángel Romero. 31 años tiene Leguizamón. Matías Rojas, Ángel Romero. Ángel Romero, sí. Y juega Ángel Romero. Ángel no. No, Y fue la Matías banca Roca no del está último lastimado. partido. Está lesionado, no fue de la última partida. Gran Feria de Tupí desde hoy hasta el 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco. Llámanos al 569-9000. Tienda web tupi.com.py. La gente sabe. Llamarle Gerardo, Aníbal Espínola, Juan Patiño. Ya Cerro Porteño lo despidió. ¿Está bien si buscamos una nota con él? Espínola Patiño. Sí, señor, ¿verdad? Sí. Para hablar con uno de ellos. Alberto Espínola. ¿Yo qué dije? Aníbal. Nuestro colega. Saludos para... Pues probablemente está escuchando Aníbal Espínola. Recio, y también es Recio, zaguero central. Aníbal Espínola, el recio zaguero central del Clásico La Lupa. Espínola sí tiene proyección. El otro... Tranquilo. Crystal Caux, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal Caux, más de 50 años cristalizando sueños. Newell, paraguayo Newell, Pollo. Recalde. Pollo, ¿Y otro? el central Velázquez, Y Gustavo Velázquez. Dos tiene, pero. de Sí, muy buena sí, performance, sí. los dos. Gustavo Velázquez y El Pollo Recalde. Repollo bajó por lo menos 10 kilos. flaquísimo. Y está, sí. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Botafogo juega el miércoles ante Guaraní. Sí. Segovia. Segoviña. ¿Y después? Y el único. Y hoy solo él. Sí. ¿Cómo es uno Ah, no. solo? Roberto Ah, y el gato, Fernández, claro, el gato. pero el gatito. Suplente. Suplente. ¿Y Estudiante de La Plata cuánto tiene? Estudiante. Estudiantes no tiene. Y juega con Goya el miércoles. Goya no hay nadie. Goya No. Para ver a los paraguayos. Sí, El jueves 3 de agosto, San Lorenzo, su estrella Adam. Adam Vareiro e Iván Goleador del Leguizamón. equipo. Después, Leguizamón. después. ¿Y San Pablo? San Pablo hoy no tiene San Paraguay. Pablo no tiene nada. Ñublense, Liga de Quito. En la Liga de Quito está... Liga de Quito firmó recién Paolo Guerrero, el peruano. No. El paraguayo tiene a... Paraguayo. Paraguayo... No, Liga... No. Paraguayo no tiene. El jueves hay San Lorenzo, San Pablo. Este va a ser terrible partido. Sí. Después tenés Ñublense, Liga de Quito. Ñublense no tiene. El Liga técnico de tampoco. Liga de La Quito. cartelera no es tanto. Y América, Mineiro, Bragantino no hay. No, ninguno de los dos. Este es Sudamericana. Sí. Libertadores de América. Argentino Junior, paraguayo, Gabriel. Ábalos. Uno solo. Y tiene otro, El pero en chico- realidad no juega. No, no. Juega José Cardoso. Sí. No, no no. juega. ¿Y Fluminense? Fluminense hoy no tiene. ¿Cómo no va a tener? Fluminense paraguayos, no. No Hoy tiene. Fluminense. Este es para el martes. Atención lo que va a pasar el martes, ustedes no se percatan. A las 18 juegan Argentino Junior Fluminense. Y el martes juega Libertad Fortaleza. El mismo día, a la misma hora. Uno Sudamericana, Libertad Fortaleza y Libertadores Argentino Junior El Fluminense. comité Pero va a ese decir partido, ahí- aparte de lo futbolístico, se juega un extra.
¿Cuál? ¿Argentino Fluminense? Sí, hay una rabia de la última vez que se agarraron las piñas. Hay pica. Hay pica. Sí, hay mucha pica. ¿Antecedentes? Antecedentes. Bolívar Atlético Paranaense juegan el martes a las 20. Bolívar. Ahí no hay paraguayo. El que volvió de la costa, pero no es paraguayo. No, ¿y Atlético Paranaense? No, Paranaense no tiene. No tiene. A las 8 juega Niño el martes. River Inter de Porto Alegre. Sí. Qué lindo partido. Lindo partido. En el Monumental. River local. ¿Sabe cuántas personas? Qué locura. 80.000 entradas agotadas. Sí. Qué lindo partido. Sí. Se agotaron las entradas. Una locura. Ya sin roja, eso es lo malo. Porque Sí. antes Y teníamos están a una punto chance de repente que anunciar quiere el ser regreso de normal. Piti Martínez. Está a caer que quiere volver. Miércoles 2 de agosto a las 20. Pereira, Deportivo Pereira Independiente del Valle. Ahí está Danilo Santa Cruz. Está en Pereira. Y está el amor de Gustavito ahí. No es Moreno Martín. Moreno Martín. En River en realidad hay un paraguayo aparte de Robert, pero no juega, es David Martínez, que Ujú. venía en recuperación. Y el novio de Gustavito no arranca Independiente del Valle. Claro, ahí Sí, está. sí, ahí Pero está. viene siendo suplente. Suplente. Pero igual, es su amor. Como en todos los El equipos amor, buenos. el Amor futbolístico. Amor futbolístico. Juega no, más no, que no. en Cerro. Viene de fallar un penal, ¿verdad, Víctor? Falló un penal ante Sevilla. Ante Sevilla. Nacional de Uruguay debuta Gabriel Báez. Gabriel Báez, Nacional de Uruguay, sí. Ahí Argent- está Polenta, está ahí, ¿verdad? Polenta, sí, sí, Polenta. Nacional. Marcó un golazo. Boca incluso. Juniors no hay. Boca ¿Y Valdés? Nacional Valdés, de ¿no? Uruguay. Valdés. Bruno Valdés. Nacional de Uruguay convoca Gabriel Gómez, totalmente argentino. Gabriel Báez. Cuando se presentó ante la sociedad. Él se iba a nacionalizar paraguayo, pero no llegó a tener la finalización. No, pero habla, es argentino. Claro, claro, y como es argentino se argentino, manifiesta en la claro. presentación que le hicieron. Sí. Y Boca Juniors tiene a Bruno Valdés. Bruno Valdés. Sí. Ese va a ser el miércoles. El miércoles Mineiro Palmeiras. ¿Palmeiras quién tiene? Gómez. La estrella principal. Sí. ¿Y Atlético Mineiro? Mineiro hoy no tiene. No. El jueves 3 de agosto, Atlético Nacional de Colombia Racing. Y ningún lo tiene. Y no, no, Racing hoy no. ya no está Cáceres. ¿Sabe por qué toda la Flamengo. copa? Porque a las 20, mismo horario del Atlético Nacional Racing Flamengo Olimpia. Mismo horario, sí. Y hay partidos para todos los gustos. Cargado. Por Con eso el se dedica control en la generación mano. por calendario. 16 Terrible. partidos en total. Porque en 8 medio de veces. Sudamericana, en medio de Es Libertadores. terrible. están Es una todos- locura. Qué hermoso que es cuando llega el fin de semana y lo mejor es Plub, la app de compras del supermercado que te trae descuentos imperdibles con su fin de modo off, ofertas exclusivas en carnes para el asado, tus bebidas favoritas y mucho más. Plub, el super que más te conviene. Aníbal Leguizamón es capitán del Emelec. Sí, 31 años, jugaba en Arsenal de Sarandí. Y aquí jugó los dos partidos. En realidad jugó ¿Y aquí en Leguizamón Ecuador. quién es? De San Lorenzo, el otro Leguizamón, Iván. No, Emelec tiene cuántos? Solo uno, Aníbal Leguizamón. Defensa y Justicia. Bogarín. Ellos Darío tienen tres. Cáceres, Sí, Darío Benítez. y Ángel. ¿Verdad? Sí, Sí. así es. ¿Y el arquero Leguizamón? No, argentino el Leguizamón. Sí, argentino nacionalizado paraguayo. Argentino nacionalizado. Argentino nacionalizado paraguayo es Leguizamón. Así es. ¿Cómo te va, Aníbal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Estamos hablando de vos, Aníbal, tenía un compatriota nuestro ahí. Estamos hablando del Emelec. Contanos, por favor, lo tuyo, argentino nacionalizado paraguayo. Contanos. Sí, así es. Bueno, soy hijo paraguayo, toda mi familia es de allí, entonces, bueno, yo me considero uno más, mis raíces, como siempre lo digo, la sangre guaraní, la verdad que estoy orgulloso de que así sea y bueno, feliz por eso. Acá en el club todo bien, todo en orden, nos toca jugar el octavo final de Copa Sudamericana, algo muy lindo para todo futbolista y la verdad que bueno, vamos a enfrentar a un gran rival, así que preparándonos para eso. ¿Y tus padres de dónde son, Aníbal? Papá sanpedrano de Comandillú y toda mi familia de parte de mamá Carapeguá. ¿Y vos cuándo te fuiste de acá? No, o sea, yo nací en Argentina, pero mi papá a los 18, bueno, fueron en busca de un futuro mejor, como muchos lo van a buscar en su momento a Argentina, y bueno, las raíces de mis primos, todos ya nacimos allá, pero bueno, la realidad es que todas las vacaciones en el verano nunca fue a la playa, sino que era a San Pedro, viajar 16, 18 horas a Paraguay, bueno, recorrer Asunción, Carapeguay y visitar a la familia, esas eran las vacaciones de todos los años. Hasta los 18 años. Un segundo, Aníbal, estamos con NPI, estamos Monumental. ¿Cómo te va, Ernesto Diego? A los compañeros estaban hablando con Aníbal Espínola, con Aníbal Leguizamón, saludos a Aníbal Espínola. Con Leguizamón, ¿qué más sobre tu carrera y contanos qué es Emelec? Contanos. Emelec, te cuento, es una institución muy grande como lo es Cerro, como lo es Olimpia en Paraguay.
la verdad que es un grande de verdad en todos los sentidos. La gente, jugar siempre con estadio lleno, es el club más taquillero del país y bueno, la cuenta pendiente es una copa internacional y bueno, nosotros estamos luchando y haciendo todo para cumplir ese anhelo, tanto nuestro como de la hinchada. Un segundo, por favor. Sí, Aníbal, hace poco recordábamos que sos sobrino de Darío Espínola, que en su momento salió campeón con Arsenal de Sarandí de Copa Sudamericana. ¿Él en qué anda? ¿Sabes si sigue trabajando en Arsenal o en este momento dónde está? Sí, lógicamente, bueno, él es mi padrino, mi tío, al igual que Junior. Tenemos una relación extraordinaria, ¿no? Yo me crié con ellos, viéndolo crecer, jugar, y la verdad que hablamos constantemente todo el día, incluso tenemos un grupo donde hablamos siempre de fútbol, de cómo va el día a día. Cafú está dirigiendo la reserva Arsenal hace ya 7, 8 años, está muy bien, es ídolo en la institución, al igual que Junior, que están trabajando ahí, así que están en conjunto laburando en el club y la verdad que bueno, cerca de casa, la familia está contenta, que es lo más importante. Y la última de mi parte, Aníbal, porque hace poco hablábamos del tema de que tenés pendiente jugar aquí en el fútbol paraguayo. ¿Sentís que se va acercando ese momento o el hecho de ser referente, ídolo de Emelec, como que va a frenar todavía un tiempo que juegues aquí en Paraguay? La realidad es que bueno, soy de vivir mucho el presente. A mí me resta un año de contrato, en ese entonces cumpliría 32, pero al tener la nacionalización, al tener el documento, la verdad que es algo que a mí más adelante seguramente me va a generar mucho deseo, como ahora mucha ilusión, y sé que en un futuro lo voy a cumplir. Siempre lo hablo con mis padres, con toda mi familia, incluso mi hija más grande, que bueno, que la cuenta pendiente de ella también es conocer Paraguay, conocer a sus primitos. Entonces, si bien hemos ido, no tuvimos mucho tiempo para recorrer por pandemia, sí que tengo esa ilusión y sé que lo voy a cumplir. Bueno, un saludo al aire, Aníbal, éxito para vos, estamos con Aníbal Leguizamón, y éxitos, Aníbal, estamos indudablemente hablando contigo de todo lo que significa y es tu presencia en Ecuador de raíces paraguayas. Chao, Aníbal. Muchas gracias, bendiciones y lo mejor para ustedes. Abrazo grande. Gracias, con Aníbal Leguizamón. Ernesto, Diego, ¿cómo están? Su segundo apellido es Espínola. Espínola, sí, señor. ¿Cómo están, Ernesto, Diego? Muy bien, Arturo, muy bien. Un saludo a todos los muchachos. Bien, señor. Bueno, ¿y el Tata Martino, su presencia en Estados Unidos? El Tata, pasando por Barcelona, selección argentina. Está feliz. Las sensaciones del Tata Martino. ¿Cómo te ven? ¿Como es técnico de Barcelona, técnico de Argentina, técnico de Paraguay, o enfocan a Argentina Messi cuando te ve latino o el americano? Bueno, por esa relación está claro que la relación está más hecha, el vínculo por Barcelona y por la selección argentina. Pero bueno, yo soy lo que soy y yo no pierdo de vista, y ustedes ya lo saben desde hace mucho tiempo, yo no pierdo de vista los lugares que a mí me ayudaron y mucho en mi carrera y que me ayudaron a formar también como entrenador, ¿no? Así que eso es lo más importante. He encontrado un compatriota suyo el otro día, me paré a hablar con él, estaba ahí a la espera de poder ver a alguien, también hay, y lo que termina siendo importante es cómo lo sentimos aquellos que en algún momento tuvimos un vínculo muy fuerte con el país. Cómo lo ve al resto que no tiene historia o no tiene vínculo con Paraguay, con Uruguay o con quien sea, realmente no tiene demasiada importancia. Acá los que no se tienen que olvidar son los que en algún momento estuvieron por Paraguay, trabajamos en Paraguay y formamos nuestra carrera en Paraguay. Eso es lo importante. Esas personas son las importantes, las que no se tienen que olvidar de lo que significó Paraguay en su vida. Este tributo que vos le hacés a la vida profesional y a la parte humana es el reconocimiento a Paraguay. Que si no te hablan de Paraguay, ¿a vos te gustaría que en una entrevista te hablen de Paraguay? Bueno, si no me hablan, yo hablo yo por mi cuenta. Porque para mí es la mejor manera de agradecer. Entonces yo, de la misma manera que cuando me pueden hablar de mi carrera como futbolista, yo voy a hablar de Daniel Musante. No voy a hablar de quién, porque hay veces que los protagonistas nos acomodamos y decimos, resaltamos a quien conviene resaltar y no a los que realmente fueron importantes. Entonces,
yo no puedo decir que Barcelona no fue importante, pero tampoco puedo decir que Barcelona fue determinante. Entonces, determinante en mi carrera fue Paraguay, no Barcelona. Entonces, eso es lo que tengo que resaltar. Entonces, cuando yo hablo de mi carrera como futbolista y a quién le tengo que agradecer, yo hablo de Daniel Musante. A lo mejor no hablo de Jorge Grifa, pero la realidad es que de Daniel Musante fue la persona que confió en mí. Entonces, bueno, estas cosas para mí son realmente importantes. Me convendría decir otras cosas, pero no veo por qué motivo yo tenga que hacerlo de esa manera. Frases de colección. Yo a Newell le debo todo como futbolista, a Paraguay le debo todo como entrenador. Frases de colección. Fútbol a lo grande. Cuando habla Daniel Musante es su técnico cuando era muy jovencito Newell's. Claro, a 14 años. Para eso le decimos a la audiencia y NPI. Saba, ¿te acuerdan en estos días que le recomendó a Saba? Sí, totalmente para Cerro, sí. Sí, y tocamos el tema. Recomendaste a Saba, lo destituyeron a Saba. ¿Qué efecto produjo en vos? Sí, me dio pena porque el comienzo de Facundo había sido muy bueno, ahí eliminando incluso a Fortaleza, que no es común que un equipo paraguayo elimine a un equipo brasilero. La verdad que me había provocado un gran entusiasmo y bueno, a veces estas cosas suceden, ¿no? El hecho de que por ahí en algún momento del año, por diferentes circunstancias, las cosas empiezan a no resultar y bueno, y pasó lo que pasó, pero sigo insistiendo que ha sido una muy buena elección la de Cerro Porteño y no tengo ninguna duda que Facundo lo volverá a hacer bien en el lugar que tenga la posibilidad de desarrollar su trabajo. Sí, Gerardo, aprovecho y te consulto sobre Diego Gómez, obviamente, estos primeros días de Gómez, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás notando, qué proyección tenés con él y si hay alguna fecha probable para su debut, porque ya tenemos ganas de verlo jugando con la camiseta del Inter Miami? Bueno, a ver, Diego llegó de forma inmejorable, la parte física muy bien, futbolísticamente con 3 partidos encima, los 2 de Liga y el partido con Tigre, la ida, en jugada en Asunción. Si él todavía no formó parte del plantel, ha sido exclusivamente porque no tiene el permiso para poder jugar, pero la verdad es que está en inmejorables condiciones para formar parte del equipo. Sí, y decías anteriormente el tema de que sea algo pasajero, o sea, un buen impulso como para dar el salto a Europa, porque definitivamente ya en el seguimiento que le hiciste notaste que tiene una proyección mucho más importante para su carrera, ¿verdad? Sí, yo creo mucho en él, como todos los entrenadores que lo han tenido, ¿no? Hablé con Dani Garnero, hablé con Guillermo la semana pasada, todos ellos tienen grandes expectativas de lo que puede dar Diego cuando termine su formación. No nos olvidemos que es un chico de apenas 20 años y ellos y esa misma ilusión es la que tengo yo, así que trataré ahora que me toca tenerlo a mí de ayudar para seguir con su crecimiento. El mercado paraguayo también, surgió el nombre de Romeo Benítez, que lo vienen siguiendo, Enzo González, Ramón Sosa también en un principio se mencionó. ¿Lo venís siguiendo? ¿Pueden ser posibilidades estos nombres para más adelante para el Inter de Miami? Puntualmente, en una entrevista ayer hablé de Romeo porque lo estuvimos siguiendo, estábamos buscando la posibilidad de tener un jugador que juegue por la izquierda, no necesariamente que sea un extremo puro, pero que ocupe ese lugar en la cancha. Nos pareció un jugador interesante. Después, entre el abanico de nombres que nosotros hablamos con el club, estaba el de Farías, el de Facundo Farías, y finalmente, si bien son todos jugadores totalmente distintos, porque Facundo es más una media punta, eventualmente puede jugar de 9, pero la idea nuestra es que juegue arrancando por banda izquierda, entrando a la espalda de los volantes rivales, y nos pareció una buena posibilidad traerlo, habida cuenta que nosotros es muy probable que en el lateral izquierdo contemos con Jordi Alba, que seguramente terminará siendo nuestro puntero izquierdo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo también de scouting del Miami?
¿Tenés participación activa o vienen y directamente ya te dicen estos son los nombres o es bajo requerimiento o a pedido del DT? No, a ver, sí, seguramente si nosotros tenemos algún jugador para que ellos vayan siguiendo, lo puntualizaremos. Es muy difícil, que el club está muy desarrollado en ese sentido, tiene personas, bien dividido el mapa futbolístico, sobre todo en Sudamérica, con personas que se ocupan de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Bueno, entonces normalmente lo que nos ha pasado es que cuando hemos traído algún nombre desde el primer día y nos sentamos con el departamento de scouting, esos nombres ya estaban en carpeta, ¿no? Después uno da el tema de las prioridades y evidentemente a partir de eso ellos nos van preparando un perfil mucho más definido del jugador que nosotros solicitamos. Y para ir cerrando, Ernesto, digo, compañeros, la charla referente a las clasificatorias que arrancan en septiembre y el debut. Tata, estamos a punto de arrancar unas nuevas eliminatorias. ¿Cómo ves el potencial de Paraguay? Tocando un poco también de vuelta el tema selección y esa fibra íntima que te une con nuestro país. ¿Cómo ves al potencial? ¿Cómo ves al resto de las selecciones también el nivel que pueden llegar a tener estas eliminatorias? Bueno, esta eliminatoria, la ventaja que brindan es modifica la cantidad de clasificados, entonces todos vuelven a tener mayores expectativas, ¿no? Evidentemente Paraguay está en un momento donde han aparecido figuras muy jóvenes, muy importantes. Yo estoy seguro que terminarán haciendo una muy buena eliminatoria y bueno, no tengo ninguna duda que terminarán estando en el próximo Mundial. Un segundo, Tata. Gerardo, una última simplemente sobre Romeo Benítez, ya que bien lo mencionaste. ¿Qué es lo que te resultó más llamativo en él? Y te consulto si hay algún entrenador con el que hayas hablado sobre él puntualmente, como para tener una referencia más cercana. Bueno, a ver, en realidad yo me lo mencionaron, bueno, tendría que acordarme quién me lo mencionó, lo empezamos a ver, como te digo, nos pareció un chico muy interesante. Teníamos toda la idea de hablar con Juanpi ahí, Pumpido, que ahora lo está teniendo como entrenador. Después esa conversación no se dio porque ya perfilamos la definición de la contratación hacia el lado de Farías y entonces ya no era necesario tener una mirada mucho más cercana del chico, pero evidentemente está haciendo las cosas muy bien porque el nombre de él seguramente surgió del departamento de scouting del Inter de Miami. ¿Otro jugador acá que le pusiste a la vista no lo vas a decir públicamente? No, hablé del único, además de Diego, que bueno, que finalmente está con nosotros. Hablé del único futbolista que digamos hemos tenido con una mirada mucho más puntual porque lo estábamos considerando para traerlo. No podría, o sea, Paraguay tiene otros chicos para ver, pero puntualmente en este caso para las necesidades del club y para las cuestiones salariales que hay que respetar, los puestos eran los que finalmente estamos trayendo. ¿Se puede cerrar lo de Romeo en los próximos días o no? No, Romeo no. ¿La edad influye en esto o no? Sí, nosotros a partir de la llegada de Busquets y de Messi, la de Jordi Alba, solamente podíamos hacer 3 contrataciones de futbolistas sub-22. Sí, uno es Diego, el otro es Facundo Farías, el otro seguramente será un defensor. Carlos Coronel, que está en el fútbol de la MLS, está para ser convocado, Tata. Carlos Coronel, ayer estuve viendo en Portland anteanoche a Chico Paredes, la verdad que estuvo bien. No lo tengo visto a Carlos Coronel, no lo tengo registrado todavía, porque nosotros salimos de la MLS del torneo de la MLS para enfocarnos en este torneo con los equipos mexicanos y la verdad que no he tenido tiempo de ver al resto de los equipos de la liga. No te robamos más tiempo, Tata, gracias por tu tiempo y éxitos en Miami. Gracias, Arturo, le mando un abrazo a todos. Gracias igualmente, el Tata Martín. Y así la charla con el Tata Ernesto Diego. Impresionante, sí, impecable. Dijo de todo, habló de todo.
Aparte, con la familiaridad que habla, cuando habla con vos, más que nada, porque lo conocés hace mucho tiempo, y es una persona realmente muy querible. Es un tipo muy sencillo. Y no digo más. Eso digo, esa es viejo, eso no digo más en otro momento. ¿Usted cómo dice? ¿Lectura comprensiva? Bueno, lectura Ahora, comprensiva. Arturo, ¿te acordás? Ya no se usa más eso, ¿no? Las tobilleras elásticas que usaba el Tata por encima de la media. ¿Qué número 8 era Newell, no? ¿Por qué no toman un cafecito? Sí, pero Arturo, a vos te estoy contando. A vos te estoy preguntando, ¿te acordás cuando lo viste jugar, obviamente? ¿Y en qué momento lo viste, Ernesto? Qué raro que no dijiste hasta aquí. Cuando ¿Perdón? jugaba contra Boca, ¿verdad? Qué raro, porque estaba... No. Boca fue su compañero que jugaba vino Newell. Libertad Newell. Ah, pero... Claro. ¿Quién fue su compañero técnico Libertad? Jorge, vamos a hacer las pases el domingo de nuestro día. Tranquilo. Porque el Boca Newell era Diego Latorre y Tata Martino. Sí, señor, Gambetita. Deseándote... ¿No va a bailar, Ernesto? No, pero espera. Una para Germán Cafa. Sí, digo. Diego Latorre es de Racing, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo que es de Racing? Diego Latorre en Racing, y después se fue a Boca, pero en Racing hizo muchas cosas. Disculpame que te corrija, y yo siendo panelista, no periodista. Diego Latorre es hincha de Ferro. Pero jugó en Racing también y ahí saltó a Boca. No la quieras arreglar. Hincha de Ferro. ¿Por qué no discuten ahí en los tres juntos y se discuten? Mi compañero no es hijo tuyo, Arturo. No es hijo tuyo. Hijo de Zapata. Si no gana empata. Si no gana empata. Claro. Sí. Señora, y don Bao, vente, señora. Así mismo. Ahí tenés. Sacá ahí lo tenés. Ahí está. El Tata. Por encima de las medias tenía la tobillera elástica. Así es. Tremendo, número 8, impresionante. De Newell's Old Boys de Rosario. ¿Qué mediocampista? Cerebral. ¿Con quién perdió la final? Tremendo. Ahí me metiste en un quilio. Con San Paulo. Sí. ¿Quién erró el penal? ¿Quién era el presidente de Newell's? Eduardo López. No. Presidente de Newell's no era él. ¿Quién era? Me dijo a mí en la AFA cuando fuimos a retirar las acreditaciones para un partido, no encontramos. Estaba Alfredo Mendoza en Newell's. Claro. Y te acuerdas del penal, que no quiere que se le hable mucho a Alfredo del penal. ¿Pero quién erró el penal? Alfredo. El clave. Eso no me acuerdo. Pero Gamboa, el ex técnico nacional. Sí, No, que voy a tirar todo. Walter Cataño. ¿Quién dijo eso? Ernesto. Brillante Ernesto, me dijo a mí. Cataño. Seguíamos mucho. 12:36. Tenemos que irnos, Ernesto. Sí, Arturo, la última de Newell. ¿Te acordás de este arquero impresionante que tuvo Newell en la época? Rubén del Ménico. ¿Te acordás? No, pero el que más se destaca es el gringo Scoponi. Sí, claro, Scoponi. Pero eso es muy acá. Rubén del Ménico, estoy hablando de los años 73, 74. Si te fuiste mucho atrás. Estamos cerrando, no apuran ni la copa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se llama el presidente de esa época de Newell's? No me acuerdo. Recién dijiste. Cataño. Cataño, perdón. Walter Cataño. Sí, Walter. Hablando con Walter Cataño en el mano a mano, por Alfredo Mendoza, llevaron a Navarro, el 9, de Luqueño, que es ayudante de campo. Sí. Daniel Navarro. Y estamos charlando y me acerco. Chao, Ernesto. Gracias, Diego. Chao. Nos vemos. Feliz día el domingo. Hasta luego. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresá a visionbanco.com y conoce todos los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábados en distintos comerciales aliados. Visión, más digitales, más humanos. Tenía acá se había perdido el del punto penal con San Pablo. Sí, terrible. Terrible, y hablando con él. Yo tenía 12 años cuando vi esa final. ¿Cómo lloré? Fue terrible. Y vos sabés que le Seti, dije, éramos hincha, le dije, yo éramos hincha del Newell's, por Alfredo, y estaba Navarro. No sé si ya estaba para Daniel Navarro el 9. Y ahí él aprendió la enseñanza de las prioridades. Y acá también hay que aprender mucho de eso, es lo que me dijo a mí. Hablamos, charlamos. Y es una entrevista sin grabadora. No hay con celular que se graba acá, pues. Claro. Y charlamos, hablamos, y me dejó una frase que acá tengo. En la ciudad de Villeta contamos con los servicios básicos en puerta, calles principales empedradas para inversión o vivienda, salidas a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Llama al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bueno, vamos a irnos con... Hoy tenemos muchos premios. Hoy tenemos muchos premios. Tenemos que anunciar en las redes igualmente. Y en las redes tenemos del casino. ¿No tenés, Iván? No, no. A la puta. Comes y parte acompaña. Perdón. Me salió del alma.
Comecipar te acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5% hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000, ingresa a nuestra web comecipar.co.py. Comecipar, tu mejor opción. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te llevan las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. ¿Sabes lo que significa darle un grip a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa. 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo todo sale sí o sí. 700 millones salen. 200 millones en el Pozo G Commander. Y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNT. Se por Emoy. Bueno, me debía a Alberto Espínola y no contesta. Y sí, la despedida de los dos. ¿Se entiende la parte emocional? Sí. Los dos que estuvieron involucrados en la jugada del último título de Cerro Porteño. Centro de Espínola, cabezazo de Patiño. Las declaraciones del técnico de Flamengo, Sampaoli. Confío en que Flamengo pueda llegar a la final. Sí. Viendo el otro lado del cuadro, creo que Boca y Palmeiras son los dos que tienen más posibilidades. Con Flamengo. Exactamente, como que ellos tres son los que tienen posibilidad de llegar a la final. Lo primero hay que jugar los partidos. No, pero Flamengo Cerro... Perdón, Flamengo Olimpia es Flamengo candidato. Pero ni Boca, para mí que Boca fue generoso Sampaoli al ponerlo. Y ahora con Cavani... Seco para el fútbol argentino. Se va a jerarquizar. Renunció a Boca 2 millones de Boca. $. Él. Sí. Voy a arreglar con Boca, dijo. No se preocupe, sí, dijo. Estos 2 yo arreglo con Boca. Renunció. ¿Cómo quiere jugar en Boca? Y lo que pasa es que quiere estar más cerca. Estar más cerca. Escuché una declaración muy buena de que el poder de convencimiento de Riquelme, de que hace años lo vine hablando, pero nunca le dijo ¿cuándo vas a venir a mi equipo? ¿Cuándo vas a venir a jugar? Siempre le marcaba y le destacaba qué buena campaña estaba haciendo. O sea, una charla de amigos, y que eso fue lo que lo terminó de convencer para él. Que ahora finalmente... El paraguayo no tiene nada de Fluminense, ningún paraguayo. Fluminense no, Fluminense no tiene. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real si sos de los primeros 100 en comprar un somier. Participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visítanos en redes sociales. Super Espuma, pipí más despierto. Pasó Germán Cano. Germán Cano, ex nacional. Fluminense, sí. Fue compañero mío. Nacional. Claro, pero es argentino. ¿Cómo se llama el técnico? El que estuvo acá en la mesa. Torrente. Torrente fue que lo trajo, me acuerdo, un saque de costado de Nacional, los perros le mandaban. Sí, fuimos compañeros con Torrente. Yo dije, qué injusto. Ahí está demostrando lo que es Cano. Y no se equivocó cuando lo trajo Torrente, sí. Y acá no, pero ahí roba, roba en el buen sentido la palabra Cano. Sí, el Fluminense. Sí. Como yo siempre digo, ¿no? El tiempo pone las cosas en su lugar. Totalmente de acuerdo. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Torrente. Lectura comprensiva. ¿Cómo? Lectura comprensiva. ¿Él también es Torrente? Sí. No. Sí. Lectura comprensiva. Torrente. Y César Ramírez también dijo lectura comprensiva cuando iba. ¿Ahora qué? Va a ser ministro de... ¿Qué es lo que dijo mucho de lectura comprensiva? Se impuso esa frase, El Tata también lo dijo. Y sí, yo creo que, así como muchas veces decir lectura comprensiva, ¿no? Puchi Ruiz Díaz. Lectura comprensiva, como es. César Ramírez. Lectura comprensiva. Torrente. Lectura comprensiva, Arturo. Carlos Petengil. ¿Usted cómo dice? Lectura comprensiva. Bueno, así mismo, Tata. lectura comprensiva, Arturito. Entendí. Guyari. Carlito Guyari. El ingeniero Guyari. Tu amigo Gustavito, sí. Vení a Bristol y aprovechá hoy una cuota de regalo armando tu combo, amigos. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock con los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ¿te querés enfermar, viejo? Si ayer le diste el trago. Yo no haría. Y no digo más. Y esa cerveza siempre te paga para poner la publicidad. Te suele regalar y vos te regalás. Emanuelito. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas. Antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Síguenos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. 12:43. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde
100.000 guaraníes o comprar lubricante Shell y subí tu factura a shell.com.py/promo Brasil. Si cargas B-Power tenés doble cupón. La Fórmula 1 te espera en Shell. Vamos, y niño, primero si te parece porcentaje y después los premios. Hugo La Luna. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13.900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. Penalti, la mejor pelota del mundo. Fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos. Esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja. Prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Pareció que esto ya reemplaza el Twitter. Sí, ¿por qué el nuevo logo? Sí, pero cambio de logo. Yo mismo me hice desaparecer, aparecieron dos nombres a la 1 a las 2 de la mañana. Dije yo, ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Esto qué significa? Hice un kilómetro, se borró todo. ¿Y si el nuevo no logo? mi Twitter, se borró todo. Claro, sí. Ese es el nuevo logo. ¿Por qué no avisan? Y avisó, sobre la hora avisó. Yo pensé que era la X. Porque dicen que como el símbolo del Twitter era un pajarito y los pájaros están en extinción, por eso quisieron sacarlo, poner una X. Así le pero me hubiera avisado, pues señor. Se va a cambiar el logo, claro. Sí, claro, pues yo pensé que este es un infiltrado. Me contó un pajarito. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 7:25 llegué y me dijo, Tabito, ¿qué sacar? Me dijo, el programa arranca a las 7. Y estaba Luis Fernando, le dije, Luis Fernando, dame un quilombo, le apareció un X negro, me peleé. Luis, le grité a Luis Fernando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con mi Twitter? Increíble. Ya no es Twitter, X. X. ¿Qué pasó, Gustavito? Hoy vino Argelado, dice. Hoy nomás. Solamente hoy. Vos te dices una cosa que el mamón no vaya a ser cómplice. No, por una cosa. Va a ser sumariado. Quiere decir que la Pancho, cosa que dice, la cosa que deben decir, si así se refieren a mi persona, ¿cómo debe ser la conspiración? Con la promo amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes. Si son socios de la Universitario Cooperativa Lambaré, 5% de descuento adicional. Amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Uno habló. Vino y preguntó y le dijo, ¿quién de ustedes habló? 40 eran. Vuelvo a preguntarles, ¿quién de ustedes habló? Se callaron, los 40. Chau. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumho Tire, 150 días de garantía contra daño accidental. Kumho Tire, encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. 12:45. Matt Monroe. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país. Y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Hoy está de cumpleaños tu hija. Sí, Rosario está de cumpleaños hoy. Mucha felicidad a Rosario, la nena de Germán. Mucha felicidad a la familia, cumpliendo 12 añitos. 12 años está cumpliendo hoy mi reina Rosario. Quería hacerle un feliz cumpleaños. Muy bien. A Rosario, mucha felicidad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Quiere Luis Cacabelo escuchar a Eugenia. Quiere escuchar a Eugenia, dice. Una genia. Poner la propaganda del bebé, dice. Fútbol a lo grande. Ese es su estilo, el final. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Bueno, vamos a ir a porcentaje, niño, y después los premios, ¿verdad? Como usted dice. Como usted quiera, señor. José le dice, vuelve el luqueño. Así es. Ya está, ya. ¿Después de cuánto tiempo vuelve el fútbol paraguayo? Y él estuvo en Sol de América el año pasado. ¿Y después dónde fue? Y ahora estaba en... Después a Chile. Chile. Cienciano de Perú. Perú fue. ¿Cómo te va, José?
Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bueno. Un saludo cordial ahí para tu compañero y para vos. A vos te había dirigido Leonel Álvarez, ¿así fue? Sí, en Cienciano. Claro, con ellos, por eso 6 te he meses. preguntado. Por eso, ahora, volvés a Luqueño. ¿Qué pasó? ¿Por qué Luqueño ahora, José? Y allá terminó mi contrato, entonces vine acá a nuestro país queriendo jugar acá y el mejor lugar para mí es el Sportivo Luqueño. Ya, para mí es mi casa y donde empecé y donde estoy volviendo ahora, gracias a Dios. Esa conversación previa, ¿con quién la hiciste? ¿Con el mismo Julio César Cáceres, José Leguizamón? Estuve charlando con mi representante, él fue el que manejó todo, se charló mucho y después de buen rato, ahora casi al cierre ya se dio esta oportunidad. José, y uno recuerda un gran momento que tuviste en su momento en Luqueño, incluso llegando a semifinal de Copa Sudamericana, como decías, algo que marcó de buena manera tu carrera. Sí, así mismo, Luqueño para mí me dio todo y más para surgir, ¿no? Tuve momentos maravillosos que siempre los recuerdo y ahora tengo una gran revancha para poder lograr cosas importantes otra vez con el club y por qué no recordar viejos tiempos, ¿no? De lo que era el club en tu época a lo que es ahora, ¿qué pensás? ¿Cómo lo ves? Y para mí el Sportivo Luqueño siempre es un club grande que está preparado para pelear cosas importantes, ¿no? Por la hinchada mismo, dirigentes y los jugadores que tiene, más ahora los jugadores experimentados y los chicos que están surgiendo. Creo que hay buen plantel y un buen cuerpo técnico y como te digo, ahora nada, pensar a sumarme, a ponerme a punto y estar a disposición. Venís con tu pase, con el pase en mano. Sí, el pase es mío, no hay problema en eso. ¿Y por cuánto tiempo lo arregló? Por un año. Por un año, 2015 hasta ahora volvés después del 2015, José. Después de 2015, sí, casi 7, 8 años. Sí, señor. Lo mejor para vos, José, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted, un abrazo grande. Igual, José Leguizamón. Hola, yo soy la novia de José. No, otro José. Vivo con él. ¿Qué pasó? Juntos hace 2 meses. No sé qué hay entre ustedes. Él dice que nada, que sos una amiga y que estás muy mal. Me molesta y ojalá dejen de hablar. Muy bien. Preferiría que vos dejes de hablar con él. ¿Vos me amás, José? Sí. No, decí fuerte, en serio te estoy hablando. No. Tienes razón, le reventó. José Leguizamón jugó de volante con Garneros. Sí, llegó a jugar de volante central. Pero no un partido, le repitió. Sí, le repitió. De hecho, su origen en la carrera es de volante central. Él empieza de volante central, después baja a jugar de zaguero. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Enseguida con los premios con el niño de Caña Fortina, Cristian Ramuse, muchísimas gracias. Tenemos del casino, Vivan. También los vales correspondientes que lo va a aplicar después el niño. ¿Qué es la caña? Es el kit para espantar el Tieracú, kit va epona de Fortín. El mejor carrulín está hecho con Fortín, la más premiada del carrulín, un elixir que evoca tiempos pasados, conectando con lo sagrado y ofreciendo una experiencia mística para empatar el Tieracú. Tiene una caña Fortín, un alfajor, un incienso y otros regalitos aquí adentro. Pero ese no está en el título todavía, niño. No, por tiempo. Después. Si metemos los 3. No, 2 nomás ahora. Ese. Ahora arrancamos con Vivan. Claro, y después vamos por Fortín, ¿te parece? Pero primero vamos al porcentaje. ¿Qué partido tenemos hoy? ¿Ese qué? Trajo Germán. El lunes por el Día de la Amistad. El lunes. Claro. Anda, Rodrigo, poné en la oficina. Ustedes nomás negocian todo ya acá. Esconde ahí porque si no viene Robinho. Qué fácil es para ustedes la vida. Poné nomás en la oficina. Este es de el entrerriano. Excelente el entrerriano. Para regalar con el entrerriano el día de la mitad. ¿En dónde? En Instagram. En Instagram. @lentrerriano.py. Ahí está lo mejor. Así es. Muy bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Primero al porcentaje, ¿qué partido para hoy? General Caballero Luqueño, 17 horas del partido. ¿En Cardenal? Mallorquín. Víctor Villalba. 60-40. ¿Gana General Caballero a quién? A Luqueño. Gana General Caballero. Vos, niño.
40-60. Gana el luqueño, vio. La primera victoria de... El luqueño se va a dar. Chivo, hermano. 60-40. Gana General Caballero, Francisco López. 60-40. Gana General Caballero. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol, ¡vamos! Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar. Encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hace 27 años que falleció el guarambareño Heriberto Herrera. Nacido en Guarambaré el 24 de abril de 1926, falleció en Asunción, técnico de la Juventus, campeón en Italia, en Europa, técnico de otros como Valencia, por ejemplo. Y esta recordación pudo haber sido, no fue técnico de la selección, un grande de la dirección técnica, jugador y técnico, primero como jugador y después como técnico. Saludo y respeto a la familia de Heriberto Herrera. Sargento de Hierro 2, porque Elenio 1, argentino, y Heriberto 2. Así que... ¿Cuántos años? ¿Qué? ¿Cumple? Ya, hace 27 años. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda cada vez más rico, la salud de cada día. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales, te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad ético. Dije el sargento de Hierro, dije Roque Cubilla de Nacional, origen de Nacional, lógicamente, Roque Cubilla. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Cuando le sacó a Red, se le armó. Estuvo muy jugado ahí el Heriberto. Rep era el puntero derecho de la selección holandesa. Rep, Diarte, Mario Kempes y Feldman. Incluso el 8, fue mi Raúl Cabral, fue el 8 de Ander Valencia en un momento dado. ¿Lo dirigió a Kempes? Antes del Mundial, sí, Herrera. ¿Y qué ocurre, Germán? Empató, 2 partidos ganados, 2 empatados, y le da la camiseta de suplente a, pues los verde titular y amarillo los suplentes. Cuando ya le entregó Herrera la camiseta de los suplentes a Rep, el plantel hizo así. Es lo mismo que vos a Derlis González en Olimpia le dé la camiseta de los suplentes. Antes usted era nacido, ahora de cambió la vida. No, ahora se da la pechera para los titulares. Bueno, y antes de la camiseta, otros... el amarillo y verde, el amarillo titular, y ahí el Lobo, que me cuenta la historia a mí, en el Hotel Cecilia, Restaurante Cecilia, el Micas. ¡Miedo! ¡Mete la mechera! ¡Miedo! Y bueno, vamos a dejar ahí. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online Casino Online, que paga más y rápido retirás tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Perdón, la preferida. En mitad del 15 de agosto, el querido Rigoberto. Nuestro saludo, cariño a toda la familia, la preferida. Hotel Cecilia, ¿conoce? En la esquina 25 más allá arriba. Sí. ¿Sobre Colón? Me suena. Pero Colón acá. ¿Qué otro Colón? No, metiste la pata. Otro, o yo metí la pata. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Estoy confundido de hoteles, de restaurantes. Roque, la preferida de Rigo, ¿cuál es? La preferida, Roque. Contestaban por sobre el 15 de agosto. Casi Mandubira. La que yo digo está cerca del Turín. Hay un hotel ahí. Abre la puerta, mi nena, que me estoy matando. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Sí. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Claro, Eligio Ayala y Brasil, Hotel Cecilia. En ese restaurante, ahí tuvimos el mano a mano cuando iba a venir a dirigir acá, antes de Guaraní, el Lobo Diarte venía para acá.
el querido recordado. Y ahí tuvimos un mano a mano, introvertido, de poco hablar el Lobo. Fue el primero que trajo la conferencia de prensa a todos. Él dijo, yo mano a mano. Hablar de mano a mano. No quiso el mano a mano con los mano a mano. En guaraní dijo, vamos a hacer la conferencia de prensa todos, como negro. Con Fernando Miembro. Parán, Angelito, cero. Mano a mano. Con Fernando Miembro. La preferida sobre el 25 de mayo. Ese, gracias Roberto, ese. La preferida. El que yo dije es Hermitage, el 8, sobre 15 de agosto. La preferida. Y ahí estuve con el Lobo, que en su momento costó $1 millón su pase. El delantero más cotizado de Europa. En un momento, un paraguayo. Y ahí tuvimos mano a mano. Mano a mano. ¿Qué te le anda pedo? No, con Fernando Miembro. ¿Lo relató a Mario Alberto Campes, usted? En el Mundial, claro. ¿Pero lo vio jugar? Sí, no. ¿Qué opinión tiene él? Yo transmití el Mundial para Canal 9 la final. Bueno, ¿qué opinión? ¿Vos me estás farreando a mí? No. Una zancada terrible, una corrida, una Pero era un jugador así como se dice. Sí. Extraordinario. Sí. Pues yo no tuve la posibilidad de verlo solamente por televisión, por imágenes. Pero no, yo transmití el Mundial para Canal 9 y hice el Mundial. Está bien, no le estoy preguntando eso, simplemente la opinión sobre ¿Cómo no Kempes? le vi a ver a Kempes? Claro, relaté, andá a buscar el archivo. ¿Era bueno? Buenísimo. Pero cuando lo tuvo Herrera, fue en el Valencia en el 76. Antes del Mundial. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos desde 69.900 guaraníes, clase A, 30% de descuento en todos nuestros productos. O localidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Ido Llaga Asunción. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, casco, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. En mitad sobre 15 de agosto casi Manduvira. Y Hotel Cecilia, sí, la preferida, dije bien. Welcome to the Hotel California. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En Electrovan tenemos las mejores cuotas del país. Heladera Tokio de 300 litros, frío húmedo, antes 18 cuotas de 278.500, ahora 16 cuotas de 275.500 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. El Lobo de Arte cantó en ese 300 millones, cantó un tema, Yo soy el Lobo, y para que no me tengan miedo se presentó la cantante en la televisión española en el programa número 1, y iba a cantar el Lobo de Arte, siendo una figura excepcional. Soy Lobo de Arte, y para que vean que el lobo no es tan feroz como se dice, os voy a cantar una canción de amor. Mañana muy temprano te estaré y en el mismo lugar te esperaré. El odio. Donde un día nació ese gran amor, sin saber qué podría pasar. El tiempo atrás. Vamos a volver a nuestra realidad. Agia blanca. No, Parana. Agia blanca. Por favor, ¿qué partido tenemos, niño? El primero, General Caballero Luqueño, ya cerramos. Y ahora, Guaraní Nacional. Guaraní Nacional, Germán Cafa. 50-50. Víctor Villalobos. 60-40. ¿Quién? Guaraní. ¿A quién? A Nacional. ¿Le ganas? Hoy vuelve de Santander. Ah, y que va a hacer un discurso vos, niño. 50-50. Empate. Ese va más. ¿Y vos? 60-40. ¿Quién? Guaraní. Le va a romper Nacional. A vos te va a romper. Sí. A Gallardo, a Muñico Gallardo. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre, en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿El equipo de Olimpia para jugar? Sí. Ante Trinidense mañana. En la portería, Pínola. Sí. Alex Silva, Romaña, Gamarra y Tito Torres. Cardoso, Gómez, Ortiz,
Parte González y Fernández. ¿Quién Cano? Cano es el juvenil sub-18, entró en la primera fecha. Alan Cano. Este es el equipo hasta ahora 99,9% de Olimpia. Juega un juvenil. Espino en la portería, prepara a chiquearse. Silva, lateral. Romaña, Gamarra y Tito Torres. Cardoso, Gómez, Ortilla, el juvenil Cano. ¿Qué nombre es? Alan. Arriba, Walter González y Fernández. Hugo. Sí. Huguito Fernández. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Hoy es el cumpleaños de Paul Benítez, el jugador de fútbol de salón. Muy Carlos bien para Paul, Paul, árbitro. Por presidente Franco. Muchas felicidades, muchas felicidades. Hoy, Paiva sintió una molestia esta mañana y esa es una de las razones por las que no va a estar para este partido. ¿Y Zavala? No está de titular. Silva, Roma. Yo tengo otro, Arturo. Y está bien, Eufemio Ramón Cabral está radicado en Burgos, España, correcto. ¿Vos lo tenés a Zavala, Pancho? Yo lo tengo a Zavala. Espínola, Silva, Romaña, Gamarra, Zavala. Cardoso, Gómez, Ortiz, Fernández, Bruera y Montenegro. Sin juvenil. ¿Cuánto tenés para perder? Y ahora mismo no mucho. No sé, día 1 vamos a apostar. Que Zavala es suplente. Pero de la delantera también dijo otra. Zavala. Bruera, la pone a Bruera él. ¿Bruera y quién es el otro? ¿Pancho? Y Montenegro. Montenegro. Sí, y si no tenés nada para perder, ¿qué vamos a apostar? La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your, ama como vos. Arranca Torres y no Zavala. Ya llega la Feria Petersen, descuentos en todos los rubros, herramientas súper útiles, kit para tu auto como cargadores, arrancadores, gatos hidráulicos, cajas de herramientas y más. Jueves 3 y viernes 4 de 8 a 18 horas, sábado 5 de 8 a 14 horas. Petersen, ahora sobre Artigas y en la sucursal de Ciudad del Este. Más info @petersen.py y petersen.com.py. Ramón Martínez Franco. ¿Cuánto tenés para perder? Me dice, eso como eso que, ¿cómo es? ¿Cómo decía? Rasguña las piedras. ¿Cómo que decía Benicio? Las uñas, ven, hermano. Estoy las paredes. El rasguño las paredes y no tenía un mango. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Enseguida los premios de fútbol a lo grande. ¿Qué tenemos ahora con Caña Fortini y con Vivant, con los Vales? ¿Qué tenemos ahora, niño? ¿Lo de mañana, señor? Sí, los de mañana. Trinidense Olimpia y Ameliano Libertad. Trinidense Olimpia en Encarnación. Arranca el niño Jorge. Trinidense Olimpia. 50-50. Empate. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Gana Olimpia. Víctor Villalba. 40-60. Olimpia. Sí. Germán Cafa. 50-50. Empate. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Mil y empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil y empeños. ¿Qué partido tenemos? Ameliano Libertad. ¿Quieren hacer la cosa? Héctor Megareco está escuchando. Ameliano Libertad, Francisco López. $50-50. Empate, escuchaste bien para Héctor Megareco. Vos, niño. 40-60. Libertad, vos, Víctor. 40-60. Libertad y vos, Germán Cafa. 40-60. Libertad. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. 13-7. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. ¿Qué partido tenemos, niño? Los del domingo. Guaireña Tacuaré. Guaireña Tacuaré, Víctor. 60-40. Gana Guaireña a Tacuaré, Germán. 60-40. Guaireña le gana a Tacuaré, Francisco López. 40-60. Tacuaré le gana a Guaireña. Sí. Vos, niño Jorge. 50-50. Empate.
Un triunfo del sabor Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país con el equilibrio justo de sabor y además no se achica al cocinar. Vos ya lo conocés, probá los nuevos panchos con queso de Upisa. En sus presentaciones a granel y envasado al vacío, lo mejor es de Upisa. No me extraña lo de Pancho, perdón, Francisco López, firma el arquitecto de la Goto. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Te doy la oportunidad otra vez a que te está dando. A mí pues yo consulto y a vos te informan. Que pregunte bien, vale que Zavala es suplente hasta ahora. Llámale para Pedro Balota, ¿cómo está el ofrecimiento de Talleres? Talleres, el que lo quiere. Talleres. Porque el pase no es de Olimpia. No. Puede arreglar de español. Venecia. De Italia. Puede arreglar con Venecia. Llegó a recuperar la Z Hombre Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad papasa. ¿Qué partido tenemos, niño, para cerrar? Resistencia Cerro Porteño. Resistencia Cerro, Germán. 40-60. 40-60. No, esto yo no entiendo qué me ponemos producción externa. Pancho dijo que gana Olimpia, ¿verdad? Sí. En Encarnación. ¿Y con cuál equipo gana Olimpia? ¿Vos dijiste que juega quién? Zavala dije. Zavala dice que juega. El 1 de agosto con Fortín Carolín salí de la mala racha, comprar la petaca o el kit Vaporá Carolín Fortín que viene con todos los elementos para realizar el tradicional ritual y espantar la mala onda. Sin Fortín no hay Carolín. Desde que arranca el partido, hicimos todo el porcentaje ya. No, falta Resistencia Cerro. Un segundo, pero Balota, un segundo por favor. Resistencia Cerro, Germán Capa. Usted 40-60, que gana Cerro. Vos, Víctor. 40-60. Gana Cerro, vos. 40-60. Gana Cerro, y vos, Francisco. 40-60. ¿Qué tal? Gana Cerro. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Bien, Pedro. Tuvo que decirle Chiqui Arce, discúlpame, no lo conocemos hace años, tuvo que decirle Chiqui Arce, esta cancha no da, en esta cancha no se puede jugar. Tuvo que venir Chiqui a decirle, vio Pedro. Y no están en condiciones la cancha, hay que ir mejorando. Pero esa cancha no da, nosotros vimos la cancha del Olimpia, ¿y cuánto tiempo van a quedar afuera? Del reempatado nuevo. Nada, yo creo que eso es inmediato y después se tiene que hacer un nuevo empastado. Y bueno, pero tuvo que venir Chique para decirle. No, lo que pasa es que la cancha se va destruyendo. La cancha se va destruyendo y hubieron actividades que hicieron que se destruya aún más la cancha. Y bueno. No es una cuestión de que se abandonó. Acordate que hubo después del partido de Olimpia, hubo partido de Guaraní, después tuvieron a inferiores ahí jugando. Se usó en un tiempo mayor al tiempo de recuperación del empastado, se utilizó mucho la cancha. Y bueno, eso es el empastado que vino Chique a decirle, hay que... Y Argelio, pero está bien, hay que decir y se dijo. Y está bien, por eso te estoy diciendo, tuvo que venir Chiqui para que ustedes se den cuenta, antes ustedes no se daban cuenta. No, nosotros nos dábamos perfectamente cuenta, es más, hubo un partido internacional en donde se podía haber reclamado eso. Se puso en condiciones la cancha. Ahora, lo que pasa es que eso le da de repente un uso mayor al que se puede. Ah, correcto. ¿Cómo haces lo de Bruera? Perdón, Bruera no arranca porque lo cuida para Flamengo. Zavala no arranca este partido porque Chiqui piensa en Flamengo. Entonces lo pone a Walter Fernández. Si no quiere poner todo, y Zavala va hasta el banco porque no le quiere poner, lo va a poner a Torres hasta ahora mirando el partido contra Flamengo. ¿Cómo está caso de Zavala? Ahora que quiere, o esto Olimpia piensa su renovación y el pase es de Venecia y lo quiere Talleres de Córdoba, Pedro. Nada, todos vamos a dirigirnos al mismo camino, ¿verdad? El pase de él le corresponde, creo que es
Ciudad de Argentina, de Italia. Venecia de Italia. Sí. Sí. ¿Y ustedes quieren renovar? Ellos son los dueños del pase y los que pueden darnos la renovación o no. Lo normal es que discutamos allá, ¿verdad? Sí, se entiende, pero hoy para Olimpia es Zavala para renovar, eso es lo que ustedes quieren. Claro, todo el plantel en el Olimpia, todos tenemos que analizar todos los casos, hay que analizar la renovación del jugador, ¿verdad? La renovación de sus contratos. Hay una gran parte del plantel que está en ese proceso. Yo digo, no sé si periodísticamente uno se puede jugar es la palabra, pero hay jugadores que uno tiene nombres que ya no figuran para el próximo año por distintos motivos. Olimpia hasta ahora no puede incorporar. Usted tiene mucha reserva en torno a dar nombres, ¿no, Pedro? Bueno, acá de cualquier nombre que se pudiera hablar, todo también está sujeto al rendimiento que vaya a tener en primer lugar. En segundo lugar, nosotros también estamos trabajando en el tema del pago de la deuda FIFA, que lo tenemos que hacer. Y si no se da eso hasta diciembre, sí hay un plan A, un plan B y un plan C, ¿verdad? Todas las alternativas se están barajando. Y bueno, Pedro, también Arturo, tenés que tener en cuenta que en este libro de pases de diciembre o del año siguiente, Olimpia probablemente tenga que vender uno, dos o tres jugadores. Así que todo eso va a sumar para que podamos acercarnos a lo que es el arreglo del FIFA y renovación, como así también contratación de algún jugador para el año siguiente. Claro, es decir, lo que tiene que decir Olimpia se puede desprender por necesidad de 2 a 3 jugadores. Si oferta es buena, se van. Claro, es correcto lo que decís. Está bien. Pero el día que es el miércoles temprano, no tan temprano, a las 7 de la mañana. Sí, tal cual. Y ojo mañana, mira que Olimpia está último en el campeonato y juega mañana en Encarnación. Y bueno, mañana es un partido que va a definir un montón de cosas. Define un montón de cosas. De no ir bien mañana, yo creo que el campeonato va a estar bastante alejado de nosotros. Sí, señor, es la verdad. Y bueno, Pedro, fuiste muy franco. Es el partido mañana en no descuida, aunque va a poner un mix. No arranca Paiva, no arranca Bruera, no arranca Zavala. Hay un juvenil, otro equipo que cuida para el partido contra Flamengo Chiquiarse, Pedro. Sí, yo creo que todos son titulares que de una u otra manera lo que va a pasar es que se pone otro equipo diferente al que perdió, ¿verdad? Y también tenés que tener en cuenta que el equipo que pierde está sujeto a renovaciones, a cambios. Sí, señor. Y bueno, Pedro, pero ese es el partido. Indudablemente, esto pesa porque está último en el campeonato y lo que viene Flamengo. Seguiremos charlando, Pedro. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, mi saludo a todos. Gracias, Pedro Balota. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. ¿Qué terminó, niño, porcentaje? Duro lo que dijo. Ahora sí. Duro lo que dijo. ¿Qué dijo? Del partido de mañana, que puede definir muchas cosas. Claro, puede definir y el partido contra Flamengo. Claro. Y después hablo. Bravo. Y después hablo yo. Como informador. De los 9. Después hablo yo. No hay expresión de deseo que pierda. No va por ahí, o si no le hincha sí, le pita. Sí o sí, después del Flamengo hay un antes y un después. Brillante, en el ojo. Después hablo yo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vos tenés tu equipo, yo tengo mi equipo. Zavala, Flamengo, le quiere tener a Zavala bien contra Flamengo. Paiva, vos también lo sentí no jugás, vos Bruera estás en el banco nomás.
No, porque está, no le da. Es muy pegado. En algunos casos, cuando uno está totalmente, ¿entendió? Sí. Para algunos casos, no digo para todos. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo o renovando tu póliza de seguro de automóvil, le vas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Romaña juega de primer central. Centro de Materiales Santa Rosa, 20 materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Acá. Sí. Sí. Este acá, todavía no. Es difícil que Okay. El de Noya. ¿No? No. Ya sé quién. Ya agarraste. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahí nomás que te cuento. No, ya sé. ¿Cómo es este de acá? Y el que es a veces, el que es Julio Iglesias, el que dice, ¿qué hacemos con Julio Iglesias? A veces sí, ya se va Julio. No, ¿qué hacemos con Julio Iglesias en el plantel? A veces sí, a veces no sé. A veces sí, a veces no. Miran a él. Bueno, listo. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre el mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Y el de acá? No, yo no te... Vos tenés de Julio Iglesias la conocida. El de acá, hay uno que entra. La izquierda. Sí, no, y entonces cuando entra... No, esto es irónico, esta es la realidad. Y no, es un problema... Por eso se ven ellos y dicen, ¿qué hacemos? Y le dicen, es Julio Iglesias, le digo. Pero no es por propia capacidad. No sé si le estoy diciendo demasiado pistas. ¿Hablas de este bueno, hay o de no, este? No, este ya dije. Hay uno acá que... Sí, ese. Celebra la amistad con beneficios hasta el 31 de julio con tarjetas de crédito Bancop, 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este beneficio en bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Licenciada Soraya, ¿qué club sos vos, licenciada? Olimpista. Hay uno que le ven y cuando va a rendir dice, es Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. Es excelente persona, todo, pero le miran y dice, ¿qué? ¿Me entendés vos? Sí. ¿Me entendés, pues? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Y lo dijo Pedro Galotador, van a ser transferidos. Sí, y sí, es necesario para fin de año. ¿Y va a tener que vender? Claro. Va a tener que vender. ¿Cómo es él? No, ahí va a descubrir. ¿De dónde? Y de aquí, ¿A qué dedica un tiempo? Yo no sé. Gran relanzamiento de EMSA Inmobiliaria, Urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8, 20% de descuento de las cuotas de la urbanización. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Son 9 jugadores que terminan su contrato a fin de año. Yo tengo todo el listado de los 9. En esta mesa no se va a decidir, evidentemente, claro, pero uno sí conoce la información y no en desmedro ni nada personal con nadie. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se informa. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport AB, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py, conexión total con Personal Flow. Estamos ahora, niño, con Vivan. Sí, señor. Vía Twitter, ya pueden dejar sus nombres, apellidos, hacemos el sorteo en minutos, pero primeramente los... 10 llamadas. Gana 250.000 guaraní de vale, pero tiene que ir a Vivan. Directamente a Vivan. Pero nosotros le damos los nombres así no hacen doble viaje, no vienen hasta aquí, van, sino directamente en la zona de Asunción Lambaré, los límites, allí directamente zona de Vivan. Allí hace... Cerca del YAT. El YAT, pegadito al YAT. 250.000 Valentín, vean y se divierten. Sí. Pueden ir a disfrutar el día del amigo allí. Está bien. ¿Qué número, niño? 618-4700. 10 llamadas. En Universo Electrodomésticos, comprar lo que quieras solo con tu cédula, mega promos de televisores, celulares y mucho más. Participás directamente para ir de vacaciones a Mendoza, Argentina, válido para 2 personas. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Hola. Se fue 618-4700. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Rafael Benítez. Últimos 3, Rafael. 154. Anotado. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o rosticería preferida, y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Hola. Sí, buenas tardes. 613. Repetime, por favor.
Walter Cubilla, 613. Anotado, Walter. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Ahora en Kia puedes llevarte la SUV que siempre quisiste. Carens, cuotas de $269 o contado $19,990. Sportage, cuota $299 o contado $24,990. Ingresa a kia.com.py o escríbenos al 0981-669999. Hola, buenas tardes. Niño Carlos Ortiz. Últimos 3, Carlos. 516. Anotado. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Hola. Hola, Larisa Caballero. Últimos 3, Larisa. 561. Correcto. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción, mejor servicio, postventa, planes de financiamiento. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Hola. Hola, niño, ¿qué tal? Bien, señor, ¿su nombre? Edison Forcado. Edison, ¿verdad? Sí, Edison. Correcto. Últimos 3, Edison. 650. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala a ganar lo cambia todo. Y otra cosa, puede ser Chiqui Arce que haya dicho, vamos a probar este equipo ahora, no precisamente por un descansito. Vamos a ver cómo camina mirando a estos jugadores ya la prueba contra el Flamengo. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Aunque no arranca Bruera, no arranca Paiva. Tiene que ser como está el resto para las variantes. Caja Mutual te invita a visitar la Expo Cadam de Ciudad del Este hasta el 30 de julio de 9 a 21 horas en el estacionamiento 2 del Lago Shopping. Aprovecha y solicita nuestra financiación. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, ¿su nombre? Oscar Raúl González, 400. Anotado. Lo mejor para tu auto, camioneta, camión de Brasil en Plus Car. Piezas y repuestos de las mejores marcas para tu vehículo brasilero. Pedilos en las sucursales de Plus Car. Contacta al 0982-755-250 www.pluscar.com.py. Llegó la promo de Santa Elena, gran vino, grandes premios, gran viaje. Viajás vos y 9 amigos a las playas de Cancún, todo incluido. Sorteos semanales de wine coolers y vinos gratis por un año. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu gran vino para viajar con Santa Elena. Hola. Hola, Nelson Molina Cabrera, 585. Anotado, Nelson. Son 250.000 vales de Divan Casino. Retirar del casino y ellos te envían. Celebra la amistad con Farmacias Catedrales, por eso que sorteamos scooter, conservadoras a batería y vales de combustible para compartir con tu aliado fiel. Desde 30.000 guaraníes generás cupones electrónicos. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Sobre configuración de Olimpia, volver a preguntar, Francisco. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Hola. Sí, ¿su nombre, señor? Arnaldo Aleano. Últimos 3. 487. Correcto. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Llamada 9. Hola. Niño, Buenas Enrique tardes. Bernal, 762. Anotado. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. La última llamada, niño, de Vivan para el sorteo. 250.000 de vale. Sí. Así mismo. Hola, buenas tardes. Hola, niño, Gustavo Medina. Últimos 3, Gustavo. 226. Anotado, Gustavo. Y ahora la ceremonia que tu papel va a ir, Víctor. ¿Y quién le da vos? A Germán. Va a tardar media hora. ¿Y vos, niño, tu Twitter? Estamos actualizando ya el Twitter. Lluvia de mensajes. Uno de por teléfono que descubra, sabe quién ahora va el papelito. ¿Qué número? ¿Qué número?
Número 1, el arquero. El arquero. Y no es Germán Solito Capa, el 1. es Rafael Benítez, 154. Rafael Benítez, el primer ganador del Vale de Vivan. Eso le manda a Natalia después el número. Así mismo. Rafael Benítez. Y Rafael tiene que ir directo a Vivan para eso, 250.000 de Vale. Así. Ahí en Vivan, en el chat al lado. Rafael Benítez. ¿Ahora una segunda tanda? Sí, ahora Twitter. Twitter. Bueno, 2, 1 y después 2. ¿Cuánto hay? 4 en total. 2 y 2. Seguimos. Segundo ganador de la llamada. Sí. Otra vez ahora. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas de crédito y Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Segundo ganador de Vivan, 250.000. Tiene que ir directamente a Vivan al casino. Segunda persona. Número 4. Larisa Caballero 561. Larisa Caballero 561. Tiene que ir directo a Vivan, Directo en el a casino. Vivan. Ahí es 250.000 para... Gran Feria de Tupí del 28 al 30 de julio con descuentos en todos los productos. Te esperamos con los mejores descuentos al contado y a cuotas. Viernes 28 y sábado 29 de 7:30 a 18 horas. Boyana y Músicos del Chaco, llamanos al 569-9000. Tienda web tupi.com.py. La gente sabe. Ahora señor Francisco López dice basta. Y vamos con el primer ganador vía Twitter. Basta. Cristian Vallejos 221. Cristian Vallejos 221. Anotamos y le escribimos en minutos igualmente en privado a Cristian Vallejos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Siguiente ahora, Víctor. Basta. Javier Galarza 875. Javier Galarza 875 es el segundo ganador y el último vía Twitter. Sacamos en limpio los ganadores. Vía llamada, Rafael Benítez 154, Larisa Caballero 561. Y vía Twitter, ahora le comunicamos vía Twitter igualmente, Cristian Vallejos 221 y Javier Galarza 875. Los que escuchan a través de las radios saben tienen que ir directamente al casino. Y también el niño le va a poner los ganadores del Twitter que tienen que ir directamente al casino. Proba nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Qué hermoso es que cuando llega el fin de semana y lo mejor es Plub, la app de compras de supermercados que te trae descuentos imperdibles con su fin de modo off, ofertas exclusivas en carnes para el asado, tus bebidas favoritas y mucho más. Plub, el super que más te conviene. Un gran viaje comienza con un gran beneficio en alianza con Gol Líneas Aéreas. Te ofrecemos 18 cuotas sin intereses con tarjetas Visión y 10% de descuento con Signature y Black. Conoce más sobre este y otro beneficio en visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Hacemos repaso de la programación de la intermedia porque hoy arranca una nueva fecha, la número 19, con estos partidos. En primer turno, 17 horas, Independiente de Campo Grande ante Deportivo Santaní. Juegan en el estadio Ricardo Gregor en Campo Grande. Gran loteamiento de la loteadora inmobiliaria S.A. Fracción Calle Moreira, 2 a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas, cuotas desde 400.000 guaraníes. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Comes y Par acompaña en tus desafíos. Solicita el crédito con tasa referencial del 18,5%. Hasta 72 meses de plazo. Llámanos al 248-8000. Ingresa a nuestra web comesipar.co.py. Comesipar, tu mejor opción. Otro partido atractivo para esta noche, San Lorenzo ante Pastoreo. Juegan en cancha de San Lorenzo a partir de las 19:15. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y pedidos ya. Te lleva la cena sin costo adicional. Pedí cenas con envíos gratis en restaurantes seleccionados y disfruta con pedidos ya de esos que querés al precio que querés. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Este domingo todo sale sí o sí. 700 millones salen, 200 millones en el pozo, un Jeep Commander y 200 millones por número de cartón. 700 millones salen sí o sí con CNT por Emoy. Mañana a las 10 de la mañana en la ciudad de Capiatá, Estadio Enrique Soler, juegan Martín Ledesma ante Carapeguá. El partido Martín Ledesma Carapeguá mañana a 10 de la mañana. Renova tu descanso con la promo aniversario de Super Espuma, 40% de descuento real. Si sos de los primeros 100 en comprar un somier, participás por la renovación de las camas en tu casa. Más info al 0974 20 20 25. Visitanos en redes sociales. Super Espuma, viví más despierto. Arrancamos con el Tata Martino a las 13:39. Trabajo editado de Gustavito nuevamente con el técnico de Inter Miami. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Jazz número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego.
En Bristol, últimos días, compra ya y triplica tus chances de ganar una Amarok Full Equipo 0 kilómetro. 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Otro partido para mañana, duelo de comprometidos con el tema del promedio 12 de octubre, recibiendo en Itagua 24 de septiembre de Areguá. Juegan a las 10 de la mañana. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. En instante tenemos el premio de Fortín, son 10 llamadas para 2 ganadores. Aceite de Copaiba, el aceite de la vida directamente del corazón del Amazonas, antiinflamatorio y desintoxicador multifuncional del organismo. Seguinos en Instagram y Facebook como Aceite de Copaiba Paraguay. ¿Te gustaría ver la Fórmula 1 desde un palco exclusivo? Entonces carga en Shell porque te lleva al Grand Prix de Sao Paulo. Carga desde 100.000 guaraníes o comprar lubricantes Shell y subí tu factura a www.shell.com.py/promo Brasil. Domingo 10 de la mañana en Barrio Palomar, Fernando de la Mora recibirá la visita de Aturá. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance Volcano Freedom Ranch con el equipamiento perfecto desde $14.100 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 098-531-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Otro partido para el domingo a la mañana, 3 de febrero, ante Atlético Colegiales. Juegan en la ciudad de Minaguazú, en el estadio Paí Coronel, 10 de la mañana. Queda en el kilómetro 16, el lugar en el cual a partir de ahora va a jugar 3 de febrero. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Volvamos a hacer latir el corazón a albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NQO. 10 llamadas, una detrás de otra, que contiene caña Fortín, Francisco López Boca El Sochet. kit es para espantar el tieracú, kit va eponada de Fortín, tiene una caña Fortín, tiene un alfajor, tiene un incienso también, y otro regalo sorpresa allí, un porta incienso. Una caña paraguaya que tiene miel, jugo de limón y rúa. Así es, está hecho con Fortín, la más premiada, el Carrulín, un elixir que evoca tiempos pasados, conectando con lo sagrado, ofreciendo una experiencia mística para espantar el tieracú. En COS sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. 618-4700, hola. Hola, 618-4700. Hola, bienvenida a Centurión 349. 349, anotada señora. Con la promo amigos de Panal acceden juntos a un descuento mínimo de 600.000 guaraníes si son socios de la Universitaria o Cooperativa Lambaré, 5% de descuento adicional, amigos protegidos, descuentos compartidos. Entérate más en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Más oyentes llamando, participando del sorteo de Fortín. Hola. Niño, señor, su nombre. Enrique Bernal, 762. 762, anotado Enrique. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Clansol de Lasca, con una cápsula al día tenés bienestar las 24 horas. Además es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2 o escribí al WhatsApp 09814-34771. Hola. Cristian Ríos, 623. 623, correcto, Cristian. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Si hay movimiento, hay móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. 618-4700. Hola. Hola, Shirley Caballero. Últimos tres, Shirley.
953. Correcto. Llena el tanque con Supra 95 aditivada de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! ¿Qué llamada, niño? Hasta aquí 4 anotados. Tenemos 10 llamadas. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas Keco, Santec, Positrón y otros harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Hola. Hola niño, ¿cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Víctor Cáceres, Víctor Gumi Cáceres. Gumi, últimos 3. 637. Anotado, Gumi. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera, descremada y semidescremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad ético. Hola. Señor, ¿su nombre? Heriberto Rolón 414. Repetime, por favor. Heriberto Rolón 414. Anotado, Heriberto. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. Hola, buenas tardes. Niño Carlos Ortiz. Carlos. 516. Anotado. ¿Cuánto es? ¿Cuántas llamadas? Hasta aquí 7, señor. En 7 llamadas tenemos los 2 ganadores. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Tiene que ser del 1 al 7. Gracias a Fortín. Juga y gana en el Slot del Sol Online Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería a primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco del Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Qué número, Pancho? El número 6. 6, Heriberto Rolón. Atención, Heriberto Rolón. Te esperamos por el edificio aquí en Telefuturo Monumental para retirar tu premio de Fortín. Heriberto Rolón 414. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Porcelanatos desde 69.900 guaraníes clase A. 30% de descuento en todos nuestros productos, solo calidad A. No trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. El número que sale ahora. El número 3. 3, Cristian Ríos 623. Cristian Ríos 623 y Heriberto Rolón son los ganadores de Fortín. Reiteramos, Heriberto Rolón 414 y Cristian Ríos 623, los dos ganadores de Fortín. ¿Te repetimos, por favor? Sí, señor. Cristian Ríos 623 y Heriberto Rolón. Son los que tienen que pasar por los guías en la radio. Así mismo. Telefuturo. Tata Martino. Tata, te quería preguntar esto en tu carrera profesional. ¿Lo mejor que te pasa en tu vida profesional emotiva es esta? Sí, me gusta. Siempre menciono que esta es una liga donde me siento bien. Disfruté mucho lo de Atlanta hace unos cuantos años. Siempre consideré la posibilidad de volver y se presentó esta linda oportunidad y la verdad que estoy muy contento. Estamos con todo el grupo de trabajo muy contentos, muy ilusionados. ¿Qué depara vos profesionalmente? Y me voy por lo emotivo primero. Hay varias preguntas que ya habrás respondido, casos Messi, jugadores que conocés. Digo, para vos, no digo que sea que vos profesionalmente nos lleves con la seriedad del caso, pero se crea, por lo que vemos, un ambiente muy especial en donde estás. Sí, y además yo creo que es un lugar donde la exigencia la tiene uno mismo, se la pone uno mismo. Y eso entusiasma porque nosotros habitualmente y sobre todo por donde venimos de Sudamérica somos la gente que lleva muchos años en el fútbol, somos gente que nos gusta competir, que nos gusta ir por el triunfo, tratar de hacer cosas importantes. Entonces, como esa parte nosotros ya la tenemos internalizada, entonces a mí lo que me interesa ahora es poder tener una vida normal afuera del entrenamiento, afuera de un partido de fútbol
y después trabajar verdaderamente de entrenador. Este es un buen lugar para trabajar exclusivamente de entrenador sin preocuparse por otras cuestiones. No digo que sea menos presionado, pero con mayor libertad de otras cosas, ¿no? Sí, lo que pasa que es un poco lo que decía antes, ¿no? La presión la ejerce uno mismo, esta obligación que tenemos por el equipo que estamos armando, por tener al mejor futbolista del mundo dentro de ese equipo, por tenerlo como lo tenemos, por la llegada de grandes figuras, de chicos jóvenes con mucho futuro. Entonces eso nos crea una obligación. Nosotros como cuerpo técnico y el club como club no nos podemos permitir hacer toda esta inversión tan importante y no buscar llegar hasta las últimas instancias de cada cosa que nos toque disputar. Es cierto que tenemos una liga que llegamos en la mitad de la misma y no estamos en buenas condiciones, pero hay otros 2 torneos, que uno que acaba de empezar y el otro que nos encuentra en semifinales, que tenemos que tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo por ganarlo, ¿no? Entonces esta es la parte que yo creo que uno ya la tiene adentro. Diría que hasta hemos nacido con esta necesidad de competir, y eso creo que hacerlo en un lugar donde exclusivamente nos ocupamos de lo que pase en el club, con nuestro equipo, sin cuestiones externas, bueno, la verdad es que termina siendo un lugar saludable inclusive para trabajar. Cuando hablas de saludable, trata con tu gente, hay muchas cosas con la familia, hacen que vos digas, bueno, hice este recorrido y la respuesta me la tenés que dar a título personal para llegar a esto. Es un ambiente donde vos particularmente te estás sintiendo muy cómodo, se te nota, deja de escapar sonrisa, no digo que tu figura siempre fue una figura seria de rostro, pero hay un ambiente distinto, Tata. Sí, porque si yo me sentía así desde las primeras conversaciones, porque ya notaba que con la dirigencia, con los dueños, íbamos para el mismo camino, sentimos que nuestra opinión es muy respetada, vemos que la gente hace mucho esfuerzo para poder cumplir con todas las necesidades que nosotros requerimos. Entonces, bueno, me parece que todo eso suma para que uno esté, como digo, se pueda permitir una sonrisa, se pueda permitir tener un momento de tranquilidad, y sin perder de vista que estamos acá para competir y para ganar. ¿Qué se puede enseñar a los que ya están los maduros y qué vas a enseñar a los chicos? Hay una mezcla de estrellas y otros que van por sus primeros pasos en el orden internacional, Tata. Sí, nosotros, tenemos un compromiso generado de la misma manera que aquel compromiso yo siempre lo pongo de ejemplo a Miguel en Atlanta, ¿no? Es decir, nosotros no buscamos ni que Diego esté acá 10 años, ni que Faría esté acá 10 años. Buscamos que sean chicos que tengan o que terminen de alguna manera su formación, que puedan encontrar su versión más alta en su carrera para poder despegar, que es seguramente lo que buscaba Libertad o lo que buscaba Colón con Farías. Y entonces tenemos una obligación con ellos no solamente de que vengan, encuentren un punto alto de rendimiento, sino también que lo disfruten, que sean un aporte importante para el equipo porque se ha hecho una inversión importante por ellos, que terminen su formación y que junto con ellos podamos lograr objetivos y después que ellos terminen de consolidar su carrera en el alto nivel y por más que esta sea una liga que a mí me guste, que yo la vea en pleno desarrollo, y cada vez creciendo más, sin lugar a dudas que el alto nivel sigue estando en Europa, ¿no? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Cómo te ven? ¿Como es técnico de Barcelona, técnico de Argentina, técnico de Paraguay, o enfocan a Argentina Messi cuando te ve latino o del americano? Bueno, por esa relación está claro que la relación está más hecha, el vínculo por Barcelona y por la selección argentina, pero bueno, yo soy lo que soy y yo no pierdo de vista, y ustedes ya lo saben desde hace mucho tiempo, yo no pierdo de vista los lugares que a mí me ayudaron y mucho en mi carrera
y que me ayudaron a formar también como entrenador, ¿no? Así que eso es lo más importante. He encontrado un compatriota suyo el otro día, me paré a hablar con él, estaba ahí a la espera de poder ver a alguien, también hay, y lo que termina siendo importante es cómo lo sentimos aquellos que en algún momento tuvimos un vínculo muy fuerte con el país. Cómo lo ve al resto que no tiene historia o no tiene vínculo con Paraguay, con Uruguay o con quien sea, realmente no tiene demasiada importancia. Acá los que no se tienen que olvidar son los que en algún momento estuvieron por Paraguay, trabajamos en Paraguay y formamos nuestra carrera en Paraguay, y eso es lo importante. Esas personas son las importantes, las que no se tienen que olvidar de lo que significó Paraguay en su vida. Este tributo que vos le hacés a la vida profesional y a la parte humana es el reconocimiento a Paraguay. Que si no te hablan de Paraguay, ¿a vos te gustaría que en una entrevista te hablen de Paraguay? Bueno, si no me hablan, yo hablo yo por mi cuenta. Porque para mí es la mejor manera de agradecer. Entonces yo, de la misma manera que cuando me pueden hablar de mi carrera como futbolista, yo voy a hablar de Daniel Musante. No voy a hablar de quién, porque hay veces que los protagonistas nos acomodamos y decimos, resaltamos a quien conviene resaltar y no a los que realmente fueron importantes. Entonces, yo no puedo decir que Barcelona no fue importante, pero tampoco puedo decir que Barcelona fue determinante. Entonces, determinante en mi carrera fue Paraguay, no Barcelona. Entonces, eso es lo que tengo que resaltar. Entonces, cuando yo hablo de mi carrera como futbolista y a quién le tengo que agradecer, yo hablo de Daniel Musante. A lo mejor no hablo de Jorge Grifa, pero la realidad es que de Daniel Musante fue la persona que confió en mí. Entonces, bueno, estas cosas para mí son realmente importantes. Me convendría decir otras cosas, pero no veo por qué motivo yo tenga que hacerlo de esa manera. Frases de colección. Yo a Newell le debo todo como futbolista, a Paraguay le debo todo como entrenador. Frases de colección. ¿Recomendaste a Saba? Lo destituyeron a Saba. ¿Qué efecto produjo en vos? Sí, me dio pena porque el comienzo de Facundo había sido muy bueno, ahí eliminando incluso a Fortaleza, que no es común que un equipo paraguayo elimine a un equipo brasilero. La verdad que me había provocado un gran entusiasmo y bueno, a veces estas cosas suceden, ¿no? El hecho de que por ahí en algún momento del año, por diferentes circunstancias, las cosas empiezan a no resultar y bueno, y pasó lo que pasó, pero sigo insistiendo que ha sido una muy buena elección la de Cerro Porteño y no tengo ninguna duda que Facundo lo volverá a hacer bien en el lugar que tenga la posibilidad de desarrollar su trabajo. Sí, Gerardo, aprovecho y te consulto sobre Diego Gómez, obviamente, estos primeros días de Gómez, ¿cómo lo estás viendo, cómo lo estás notando, qué proyección tenés con él y si hay alguna fecha probable para su debut, porque ya tenemos ganas de verlo jugando con la camiseta del Inter Miami? Bueno, a ver, Diego llegó de forma inmejorable, la parte física muy bien, futbolísticamente con 3 partidos encima, los 2 de Liga y el partido con Tigre, la ida, en jugada en Asunción. Si él todavía no formó parte del plantel, ha sido exclusivamente porque no tiene el permiso para poder jugar, pero la verdad es que está en inmejorables condiciones para formar parte del equipo. Sí, y decías anteriormente el tema de que sea algo pasajero, o sea, un buen impulso como para dar el salto a Europa, porque definitivamente ya en el seguimiento que le hiciste notaste que tiene una proyección mucho más importante para su carrera, ¿verdad? Sí, yo creo mucho en él, como todos los entrenadores que lo han tenido, ¿no? Hablé con Dani Garnero, hablé con Guillermo la semana pasada, todos ellos tienen grandes expectativas de lo que puede dar Diego cuando termine su formación. No nos olvidemos que es un chico de apenas 20 años y ellos y esa misma ilusión es la que tengo yo, así que trataré ahora que me toca tenerlo a mí de ayudar para seguir con su crecimiento. El mercado paraguayo también, surgió el nombre de Romeo Benítez, que lo vienen siguiendo, Enzo González, Ramón Sosa también en un principio se mencionó.
¿Lo venís siguiendo? ¿Pueden ser posibilidades estos nombres para más adelante para el Inter de Miami? Puntualmente, en una entrevista ayer hablé de Romeo porque lo estuvimos siguiendo, estábamos buscando la posibilidad de tener un jugador que juegue por la izquierda, no necesariamente que sea un extremo puro, pero que ocupe ese lugar en la cancha. Nos pareció un jugador interesante. Después, entre el abanico de nombres que nosotros hablamos con el club, estaba el de Farías, el de Facundo Farías, y finalmente, si bien son todos jugadores totalmente distintos, porque Facundo es más una media punta, eventualmente puede jugar de 9, pero la idea nuestra es que juegue arrancando por banda izquierda, entrando a la espalda de los volantes rivales, y nos pareció una buena posibilidad traerlo, habida cuenta que nosotros es muy probable que en el lateral izquierdo contemos con Jordi Alba, que seguramente terminará siendo nuestro puntero izquierdo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo también de scouting del Miami? ¿Tenés participación activa o vienen y directamente ya te dicen estos son los nombres, o es bajo requerimiento o a pedido del DT? No, a ver, sí, seguramente si nosotros tenemos algún jugador para que ellos vayan siguiendo, lo puntualizaremos. Es muy difícil, que el club está muy desarrollado en ese sentido, tiene personas bien dividido el mapa futbolístico, sobre todo en Sudamérica, con personas que se ocupan de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Ecuador. Bueno, entonces normalmente lo que nos ha pasado es que cuando hemos traído algún nombre desde el primer día y nos sentamos con el departamento de scouting, esos nombres ya estaban en carpeta, ¿no? Después uno da el tema de las prioridades, y evidentemente a partir de eso ellos nos van preparando un perfil mucho más definido del jugador que nosotros solicitamos. Tata, estamos a punto de arrancar unas nuevas eliminatorias. ¿Cómo ves el potencial de Paraguay? Tocando un poco también de vuelta el tema selección y esa fibra íntima que te une con nuestro país. ¿Cómo ves al potencial? ¿Cómo ves al resto de las selecciones? También el nivel que pueden llegar a tener estas eliminatorias. Bueno, esta eliminatoria, la ventaja que brindan es modifica la cantidad de clasificados, entonces todos vuelven a tener mayores expectativas, ¿no? Evidentemente Paraguay está en un momento donde han aparecido figuras muy jóvenes, muy importantes. Yo estoy seguro que terminarán haciendo una muy buena eliminatoria, y bueno, no tengo ninguna duda de que terminarán estando en el próximo Mundial. Gerardo, una última simplemente sobre Romeo Benítez, ya que bien lo mencionaste. ¿Qué es lo que te resultó más llamativo en él? Y te consulto si hay algún entrenador con el que hayas hablado sobre él puntualmente, como para tener una referencia más cercana. Tendría que acordarme quién me lo mencionó, lo empezamos a ver. Como te digo, nos pareció un chico muy interesante. Teníamos toda la idea de hablar con Juanpi ahí, Pumpido, que ahora lo está teniendo como entrenador. Después de esa conversación no se dio porque ya perfilamos la definición de la contratación hacia el lado de Farías, y entonces ya no era necesario tener una mirada mucho más cercana del chico, pero evidentemente está haciendo las cosas muy bien, porque el nombre de él seguramente surgió del departamento de scouting del Inter de Miami. ¿Otro jugador acá que le pusiste a la vista no lo vas a decir públicamente? No, hablé del único, además de Diego, que bueno, que finalmente está con nosotros. Hablé del único futbolista que digamos hemos tenido con una mirada mucho más puntual, porque lo estábamos considerando para traerlo. No podría, o sea, Paraguay tiene otros chicos para ver, pero puntualmente en este caso, para las necesidades del club y para las cuestiones salariales que hay que respetar, los puestos eran los que finalmente estamos trayendo. ¿Se puede cerrar lo de Romeo en los próximos días o no? No, Romeo no. ¿La edad influye en esto o no? Sí, nosotros a partir de la llegada de Busquets y de Messi, la de Jordi Alba,
solamente podíamos hacer 3 contrataciones de futbolistas sub-22. Sí, uno es Diego, el otro es Facundo Farías, el otro seguramente será un defensor. Carlos Coronel, que está en el fútbol de la MLS, está para ser convocado, Tata. Carlos Coronel, ayer estuve viendo en Portland anteanoche a Chico Paredes, la verdad que estuvo bien. No lo tengo visto a Carlos Coronel, no lo tengo registrado todavía, porque nosotros salimos de la MLS del torneo de la MLS para enfocarnos en este torneo con los equipos mexicanos, y la verdad que no he tenido tiempo de ver al resto de los equipos de la liga. No te robamos más tiempo, Tata, gracias por tu tiempo y éxitos en Miami. Gracias, Arturo, le mando un abrazo a todos. Gracias igualmente, el Tata Martín. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Turururu. Fútbol a lo grande. Lo grande. El pacto que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 20 grados. La Contraloría amplió el listado de municipios que habrían cometido irregularidades en el almuerzo escolar, salpicando a unas 30 comunas. En principio se hablaba